estamos saliendo. ¿Ya? Ya, porque ya es septiembre. Siempre decimos que el grito de independencia, el calor está menos fuerte. Quiere decir que estuvimos a 50. Es grito de independencia y grito de que nos está quemando, ¿verdad? Nos estamos liberando del calor, decimos nosotros, ¿verdad? Oiga, pues mil gracias por atender por tener la atención de agendar la entrevista con nosotros. Mil gracias, Gracias, no de nada. La doctora Franzoni está atendiendo otra entrevista ahorita, entonces la voy a aplicar yo. Perfecto. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Recuérdamelo. Claro, Eduardo Tapia. Eduardo Tapia. Usted es Belia Molina, ¿verdad? Así es, con B de Bella. Exactamente. Oiga, ¿qué tipo de organización civil son? ¿Son AC? Sí. AC. AC, civil no lucrativo. Ok. ¿Me puede decir su cargo dentro de la organización, por favor? Sí, soy la directora general. La directora. ¿Cuándo se formó esta organización? En octubre de 1988. Octubre de 1988. Vamos a cumplir ya 27 años o 28, por ahí andamos cumpliendo esos años. ¿Y desde el inicio trabajan el tema de cuidados? No. ¿Qué trabajaban al principio? Mira, la organización nació al llamado de que en Mexicali se dio un movimiento urbano muy fuerte, que eran las familias pobres tratando de conseguir un lote donde vivir. Entonces se dio un movimiento por la lucha de un terreno y esas familias o esos asentamientos irregulares quedaron en la parroquia donde nacimos. Entonces los sacerdotes, que eran unos misioneros norteamericanos, nos pidieron el apoyo a algunos jóvenes para atender ese tipo de demanda, que había servicios de vivienda, y fue así como nació la organización ante un movimiento urbano popular. Luego después entramos a lo que fue la lucha por la democracia, todo el movimiento que tuvimos en aquellos tiempos de alianza cívica y todo eso. Luego nos dimos cuenta que las familias a las que estábamos acompañando, si bien habían resuelto los problemas de lote y de servicios públicos, empezaban a surgir nuevas inéditas relaciones, como el que la mujer se incorporara a la oferta de trabajo de la industria maquiladora. Entonces estuvimos trabajando todas las implicaciones que tenía que las mujeres estuvieran trabajando en horarios muy particulares que tiene la industria maquiladora, y los impactos que tuvo en la conformación de las familias una vez que la mujer salió de la casa, y bueno, los hijos, el marido, las relaciones de pareja. Entonces empezamos a trabajar ya una línea de desarrollo humano para atender ya las necesidades relacionales que tenían las familias, y ahí es a partir de donde hemos llegado. Hicimos un trabajo muy fuerte con los niños, a propósito que eran colonias llenas de niños. Estos niños ya son personas adultas casadas ahora, y estamos retomando con ellos nuevos temas que ya son más de cómo ser padres o cómo trabajar las relaciones con los hijos, y así nos fuimos yendo. ¿Cómo llegamos al tema de los cuidados? Ajá. No sé si estás preguntando, ya me estoy pasando de lo que tú párame cuando quieras, No, adelante. Esto es como un mapeo general de la trayectoria de su organización. Está muy bien. Ok. Si bien nosotros empezamos a trabajar con niños, los niños crecieron, luego trabajamos con niños y adolescentes, crecieron, entonces trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando estábamos con adolescentes y jóvenes, trabajamos un programa de salud sexual y reproductiva. Conoces el problema de salud pública, que son los embarazos en adolescentes. Entonces empezamos a trabajar un programa con las adolescentes embarazadas. Disculpe, o con niños muy... Perdón, ¿me da un segundito, por favor? Porque está sonando el celular de la... Mil gracias. Bueno. Buenas tardes. ¿Quién habla, perdón? Disculpe, estoy en una entrevista de trabajo, no la puedo atender. No hay problema. Sí, es que era el teléfono de la doctora. Ajá, perdón, me estaba diciendo.
Sí, te digo que empezamos a trabajar, o por lo menos proyectamos un trabajo para atender a las adolescentes embarazadas o con niños o madres muy adolescentes, un programa que le llamamos Mamás Morritas, que son las morritas, las niñas. Pero fíjate que es un programa que no funcionó, y cosa curiosa, no funcionó porque las adolescentes no tienen ningún problema. Quienes tenían el problema eran las mamás, las abuelas. ¿Por qué? O sea, porque ellas eran las que cuidaban a los hijos. Y las niñas no se hacían propio de o sea, no apropiaban el problema. No, estaban embarazadas, y al contrario, que a gusto, ya no voy a la escuela porque estoy embarazada. Y entonces no se daban cuenta de lo que significaba ser una madre adolescente. Entonces no nos dimos cuenta que quien estaba asumiendo la responsabilidad de ese cuidado eran las mamás, las abuelas, muy jóvenes. Aquello de que las abuelas es la viejita ya es pasado de moda. Las abuelas pueden ser hasta de 30, 40 años, sí. Un nuevo fenómeno también, abuelas muy jóvenes. Entonces el programa lo redirigimos a trabajar con las abuelas, porque ellas iban a ser las madres maestras, o sea, las mamás que iban a ayudar a sus hijas a que enfrentaran el problema del embarazo o de un niño a muy temprana edad. Ahí fue como empezamos a trabajar con las mujeres adultas mayores. Entonces hicimos un programa sobre las madres cuidadoras de nietos, porque entonces nos dimos cuenta que es muy serio ese problema. La mayoría de las abuelas están cuidando a los nietos. Dado este fenómeno que te hablaba, de que la mujer está saliendo a trabajar fuera de la casa, ¿quién está cuidando a los hijos? Y nos damos cuenta que un número muy importante de ellos son las abuelas. Entonces tuvimos un programa de abuelas cuidadoras de nietos, y el programa estaba dirigido a todas las abuelas que estaban convirtiéndose en cuidadoras, pero no de enfermedades, sino de nietos. Cuando empezamos a trabajar con ellas, un problema que surgió fue que muchas de las mujeres eran asiduas a los casinos, estaban jugando en los casinos, y nosotros hicimos un análisis porque sabíamos que la Asociación Americana de Psicología no lo considera una adicción, sino un juego patológico. Entonces nos fuimos por el lado del juego patológico para saber por qué estaban jugando en los casinos, y elaboramos un cuadrante en donde dijimos que la mayoría de las mujeres que estaban en los casinos tenían que ver con el grado de satisfacción que tenían con su vida siendo cuidadoras. Nido vacío, pensionadas o jubiladas, separadas, divorciadas, viudas. Entonces nos dimos cuenta que las mujeres adultas mayores son un grupo etario, un grupo que no ha sido atendido desde esa perspectiva. Como que siempre que se habla de las mujeres adultas mayores o de las personas mayores, las ponen más a hacer cosas, más a hacer baile de salón, manualidades, o sea, infantilizan las necesidades de las mujeres adultas. Entonces fue cuando nosotros dijimos que queríamos hacer un programa permanente con las mujeres adultas mayores, y creamos un programa que retomamos el nombre de un programa español que se llama Tiempo Propio, que es que las mujeres tuvieran su propio tiempo, y así fue como se hizo un programa ya no eventual o un programa, sino un programa permanente de la organización. Y ahí fue donde surgió algo que cuando nosotros nos preguntan, y que yo difiero mucho, mi organización difiere mucho del resto de las otras, es que nos preguntan si nuestras mujeres están enfermos, y nosotros les respondemos: nuestras mujeres han cuidado, están cuidando y van a cuidar. O sea, las mujeres adultas mayores han cuidado en alguna etapa de su vida, están cuidando en este momento, o en un futuro les va a tocar cuidar. Entonces nosotros vemos el problema como no estar cuidando ahorita un enfermo, sino que a ese grupo de edad le va a corresponder, por pasado, por presente y por futuro, cuidar enfermos. Entonces hicimos como un diagnóstico estadístico de a quién han cuidado, cuánto tiempo lo han cuidado, de qué lo han cuidado y qué grado de parentesco tenían con las personas que están cuidando. Y entonces nosotros nos dábamos cuenta que habían rebasado a las mujeres aquello de cuidar familia, sino que las mujeres habían empezado a cuidar a suegras, a cuñadas, a hermanos, a cuñados, y más todavía grave, una capacidad de cuidar a personas que ni siquiera son de la familia sino de la comunidad, ya sea por empatía con los vecinos o por alguna tarea religiosa dentro de los grupos religiosos. Parece ser que la iglesia ha tomado un pastel de la pastoral de la salud, en donde
apoyen a personas enfermas, pero curiosamente esta pastoral de la salud está integrada en su mayoría por mujeres y la mayoría mujeres adultas mayores. Entonces, hacia ahí nos vamos, que el programa de cuidados es más serio. Así fue como llegamos nosotros al tema de los cuidados. Ok, entonces, si entiendo bien, ustedes todo esto empezó porque ustedes tenían la preocupación de ver los embarazos no planeados en los adolescentes, ¿verdad? Todo esto empezó de ahí, a raíz de ahí, y esto se dieron cuenta tarde o temprano que no eran las mamás en realidad las jóvenes las del problema, porque ni siquiera lo veían como un problema, sino de las abuelitas que tenían que cuidar al bebé. ¿Ok? Y acuérdate que no son abuelitas, acuérdate que no son abuelitas, estás hablando de abuelas hasta de 40 años. Oh, no, excelente, no, sí. Ese es un fenómeno muy interesante. Sí, de hecho sí, es un fenómeno súper interesante. Sí, de hecho sí. Y entonces, esta situación con esas personas que ya eran abuelas, ya sea a una edad mayor o a mediana edad, a temprana edad, que detectaron ustedes la necesidad de atender, de ayudarles con esto de la crianza del niño. Y estoy recorriendo, perdón, lo que me está diciendo para ver si lo entendí bien. Después de esto, ustedes detectaron un problema que se relaciona con los casinos. Ahí ya no entendí bien. Ok, sí, a lo mejor tendría que explicarte más el cuadrante. ¿Qué es el cuadrante? Perdón, ¿qué es el cuadrante? 4, un vértice, 2, 4, Sí, como un plano cartesiano. Pero exacto. Ustedes, pero ¿cómo es una metodología que ustedes tienen? Sí, nosotros hicimos un proyecto para trabajar con las mujeres en los casinos con el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, lo que nosotros no estábamos satisfechos es que dijeran que las mujeres en los casinos eran adictas, como que era un problema de adicción y que tenía que ser tratado como un problema de adicción. Pero perdón. Nosotros dijimos... Okay, sí, pero perdón, ¿cómo brincamos de lo de la ayuda a las madres, a las abuelitas, a lo del casino? Cuando nosotros tratamos de encontrar una explicación de por qué no era una adicción, encontramos que más bien era un nivel de satisfacción por las tareas que ellas están haciendo en casa, y una de ellas era cuidar nietos y cuidar enfermos. Cuando la mujer adulta mayor, lo único que le da sentido a la mujer es su papel de cuidadora, ya no hay hijos, ya no hay esposo, ¿qué es de su vida? Si toda la vida le dijeron que tenía que cuidar a alguien. Entonces ella llega en un momento en que si no tengo a nadie a quien cuidar, mi vida ya no tiene sentido, y eso es lo que lo llevaba a ir al casino. Okay. Entonces las mujeres tenían que entender que ellas eran mujeres independientemente de la tarea reproductiva. Claro. Entonces la mujer que no va al casino es la mujer que encontró nietos que cuidar. O la mujer, si no tengo nietos que cuidar, me voy al casino. O porque me dan mis nietos a cuidar, porque me dan a los enfermos que cuidar, yo voy a irme al casino a jugar. Todas las razones por que las mujeres asistían al casino era porque estaba relacionado con su tarea reproductiva de cuidadora. Okay. Y si ya no tiene sentido la tarea de cuidadora, me voy entonces a jugar. O porque me cargan mucho la tarea cuidadora, me estoy yendo a jugar también. Adelante. Estoy en una conferencia, ya sabes, ¿verdad? Ahí están las cafeteras. Gracias. O sea, por una u otra vía, les encantaba ir al casino. Era el medio para liberar frustración de una u otra forma. Así es. Por ejemplo, un cuadrante decía que había mujeres que eran proveedoras, cuidadoras de nietos, y se sentían muy satisfechas con ello. Okay. De alguna manera hay armonía en ellas. Pero había otro cuadrante en donde eran cuidadoras de nietos, proveedoras, pero no estaban satisfechas y estaban de alguna manera insatisfechas, es la palabra. La otra es que se niegan a hacer todo eso y se empiezan a violentar las relaciones con la familia, y la salida es el casino. ¿Saben qué? Me voy a gastar el dinero, yo gasto el dinero en lo que quiero, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, yo ya no tengo por qué andar cuidando a nadie. Ese grado de frustración, pero que llegaba incluso a romper relaciones con las personas. Entonces, el cuarto cuadrante, que era el cuadrante que nosotros reconocíamos como sano, era el cuadrante en donde ella podía decir: sí cuido nietos, sí quiero y sí puedo.
era el cuadrante. Entonces, esta mujer no tiene que buscar ir al casino, porque ella va a administrar su tiempo, no va a haber frustración, es capaz de tener relaciones asertivas con su familia, y este cuadrante era el menos riesgoso, menos vulnerable para que la mujer cayera a la adicción en el casino. Qué bárbaro, es un brinco muy grande, pues está muy interesante. Solamente así pudimos justificar que a la mujer, porque cuando a la mujer se le ponía como adicta al casino, se le violentaba doblemente, pues, porque aparte de que iba al casino todavía se le acusaba, cuando la situación de ella no es lo mismo que una adicción a las sustancias. Por eso nos dimos a la tarea de entender todo eso, y todo recae en su papel de reproductor, pues, de cuidadora. Oiga, entonces, cuando en 1988, cuando ustedes fundaron esta organización, ¿qué actividades realizaban en ese momento, me dijo? Cuando recién entramos a la organización era acompañar a las familias en esta consecución de lote. Llegaban a invadir terrenos, y entonces los niños estaban deshidratados, no había escuelas, tú puedes imaginarte una invasión. ¿Quién llegaba a invadir terrenos, perdón? ¿Cómo? ¿Quién llegaba a invadir terrenos? Era un movimiento urbano por líderes sociales. Por ahí el gobernador en ese momento acuñó una frase que decía: un lote para cada familia humilde, y pues se la tomaron y todos empezaron a invadir terrenos. Hubo violencia policíaca, hubo incendios en las casas. Era una problemática de acompañar a toda la comunidad en la consecución de un lote y los servicios públicos que necesitaban para ello. También los acompañamos a tener lo más pronto posible centros comunitarios o escuelas. Trabajamos muchos con los hermanos maristas, con el INEA, que es Educación para Adultos. Estábamos tratando de que esas comunidades se consolidaran en ese nivel de vulnerabilidad que tenían. Oiga, ¿y qué acciones puntuales hacían ustedes para eso? ¿Ustedes daban talleres, daban capacitaciones, daban fondos, bajaban fondos, o qué hacían? No, nosotros nunca hemos sido una organización asistencial. Nuestro trabajo siempre ha sido educativo. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos es que siempre deberemos de habilitar los recursos personales de la comunidad. Nosotros creemos que la comunidad puede, solamente hace falta activar sus recursos personales. Claro. Entonces, todos nuestros proyectos no son educativos de decirle lo que tienen que hacer, sino cómo ellos puedan de alguna manera hacer las cosas por sí mismos. Entonces, sí son talleres, son cursos, pero van acompañados de todo un proceso de adquisición de recursos personales que les permitan a ellos a enfrentar las situaciones que están viviendo. Nunca hemos regalado nada, nunca hemos dado nada, y el capital social que tenemos es muy grande, porque la gente ha creído y entendido que venir a EDUCEC hace que sean mejores personas y que puedan resolver ellos mismos sus problemas. En todo caso, haríamos gestoría. Hicimos mucha gestoría en ese tiempo para que ellos pudieran, pero no era la gestoría de lo hago por ti, sino la gestoría de aprende a hacer tu trámite, aprende a organizarte para hacer la consecución de los servicios. Te cuento una anécdota. Claro. Vamos a ir a pagar el agua, el recibo del agua. Hay que ir todas juntas. Se juntaban 10, 15 mujeres con todos sus niños, se iban al gobierno a pagar el agua. El gobierno les decía: ¿qué necesitan? ¿Por qué vienen todas juntas? Venimos a pagar el agua. ¿No la quieren pagar? Está bien, les damos un plazo. No, venimos a pagarla. ¿Pero por qué vienen tantas? Pues nos juntamos para venir a pagar el agua. O sea, el gobierno ya de alguna manera se daba cuenta que la comunidad organizada hasta les decía: ¿qué quieren? ¿Quieren no pagarla? Está bien, les damos un descuento. No, venimos a pagar el agua. Esto es, tomaron tal poder de gestoría que ya nomás las miraban juntas y se asustaban, ¿no? Porque decía, algo vienen a pedir, porque pedían servicios, pedían escuela, pedían un lote, pedían material, se quemaba una casa. La gestoría fue una de las tareas muy importantes en esa primera etapa de nosotros, cuando las colonias o eran invasiones o estaban formándose ya como colonias, instalándose con servicios públicos, pues. Esta anécdota que me cuenta, ¿de dónde es? De Mexicali. De Mexicali. Y la colonia Solidaridad, así lo hicieron las señoras. Otra cosa que te puedo decir, uno de los lotes donde les querían dar los terrenos quedó cerca de un basurero muy grande. Ellos dijeron que no, que querían que la reubicaran y todo eso. Y finalmente fue el presidente municipal y lo secuestraron. ¿Qué era secuestrarlo? No se vaya, se va a ir hasta que se quede aquí por lo menos 2 o 3 horas frente al basurero para que vea cómo huele a tales horas con el calor del sol. Imagínate, 50 grados un basurero. Obviamente toda la prensa esperando a ver qué estaba
sucediendo si el presidente municipal se iba a ir o no. Decimos secuestrar en términos de no se va, y no se va, y no se va, y no se va hasta que se esté las horas que estamos. Porque si usted más viene y ve, o sea, había un tal nivel de organización que la gente participaba, entendió que si no se unían no iba a haber este tipo de beneficios. En ese momento todo era la vivienda, su terreno, los servicios y todo esto. Pero la solidaridad que se creó fue muy buena. Oiga, y todo esto fue a raíz de su intervención, de su filosofía. Yo la encuentro con la analogía de no le regales un pez al pescador, enséñale a pescar. Sí, y nosotros también, nosotros les decimos, tú te preguntas, no les un pez, enséñale a pescar, pero también pregúntale por qué no tienes un pez. Porque no nomás es asistencial, sino también es cuestionar las estructuras injustas en las que ellos están viviendo, especialmente las políticas, las culturales o las religiosas. ¿Qué formación tiene usted, perdón? Sociólogo. Okay. Sociólogo. ¿Es únicamente licenciatura o tiene posgrados? Tengo una maestría en desarrollo humano por la Ibero. Órale, oiga, y cuando iniciaron trabajo en el 88, ¿cuántas personas eran? Éramos un grupo de por lo menos 10, como yo era muy de la parroquia con estos misioneros, unos misioneros muy amplios, muy grandes, y yo estaba estudiando sociología. Él me pidió ayuda, el padre me pidió ayuda y me dijo que le rebasaba todo este movimiento urbano popular. Entonces yo invité a mis compañeros de la universidad a que fuéramos a hacer algo. A ellos les interesaba mucho el movimiento urbano popular, a mí me gustaba más el desarrollo humano, la gente, desde el punto de vista de iglesia, e hicimos una sinergia muy buena, los sociólogos políticos y la socióloga religiosa, ¿verdad? Hicimos una sinergia y fue como nació la organización para apoyarle al padre. Nunca hemos sido un grupo muy grande, porque nunca hemos tenido para pagar una nómina. Exacto. ¿Ustedes de dónde adquirieron su financiamiento inicial? ¿Quién lo puso para constituirse? Básicamente los misioneros oblatos de María Inmaculada, que son unos religiosos que estaban aquí en estas colonias. Entonces ellos, el padre fundador, que fue el padre Patricio Thompson, él fue el primeramente encargado de proveer a la organización de los recursos necesarios para trabajar. Ah, ok. Y esto era a través de, por ejemplo, esto era que a través, me lo imagino que a través de la limosna también les daban... Son congregaciones internacionales. Entonces tienen fondos de apoyo a proyectos paralelos al trabajo que ellos hacen como religiosos. Okay. Porque nosotros nunca hemos sido un grupo religioso ni de proselitismo religioso. A ellos les quedaba muy claro que éramos una organización civil y los fondos venían de un programa que ellos tenían para proyectos paralelos que fortalecían o convergen con los programas que ellos tienen de religiosos. Ok. Oiga, y después de esto viene lo de la cuestión de la democracia, si no me equivoco, ¿es el siguiente brinco? A todos nos embriagó esa posibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Primero era lo de los lotes, la invasión de lotes, dar la gestoría, asesorarlos para que ellos mismos se volvieran sus propios gestores. Con todas estas actividades que ustedes me dicen, a ver, aquí antes de pasar a la siguiente pregunta, me viene a la mente algo curioso. Ustedes llegaban, ¿y en qué consistía esta asesoría que ustedes daban? ¿Qué eran? ¿Eran pláticas? Sí, básicamente nosotros tenemos las modalidades de taller, las modalidades de curso. A lo mejor lo que va a ser diferente es el grado de compromiso que tienen todos los agentes educativos para trabajar con las personas. Nosotros siempre hemos creído que hay que ser creíbles para la gente, para que la comunidad nos crea, tiene que creer en nosotros. Podemos decirte que tenemos animadores que tienen los 30 años con nosotros, o sea, que han estado en las comunidades, que los ayudamos en algún momento a conseguir su lote y hoy todavía siguen siendo parte de la organización. Si tú me preguntaras cuál es la fuerza de nuestra organización, yo te diría que es el capital social. Creo que tenemos el capital social más grande de cualquier organización aquí en Mexicali. Somos capaces, por decirte un ejemplo, en algún momento Walmart nos llamó para decirnos que necesitaba 100 niños para entregar 20 bicicletas y no había ninguna organización que pudiera convocar a 100 niños. Nosotros teníamos un padrón de 250 niños trabajando en comunidad. Entonces eso nos daba a nosotros decir que hacíamos un mapeo de colonias, comunidades, animadores,
y creo que esa ha sido la fuerza siempre de nosotros, que hemos tenido la capacidad de que la comunidad confíe en lo que viene de nuestra organización, porque a través de los años se han dado cuenta que no nos hemos ido. Por ponerte un ejemplo, teníamos talleres infantiles, un éxito tremendo, trabajando con niños de derechos humanos, y paralelamente el DIF andaba por ahí, y el DIF hacía talleres infantiles a un lado de donde estábamos nosotros, pues. Decíamos, ¿qué te pasa, DIF? ¿Por qué nos andas persiguiendo? Vete a otras colonias donde hagas otras cosas más importantes. De hecho, rifaban bicicletas para que fueran los talleres con ellos, y nosotros le decíamos a los niños, córranle, vayan por la bicicleta y luego vuelven, ¿no? Decirte de esa manera como el capital es muy envidiable, pues, que tenemos nosotros. Eso lo sabe la gente en Mexicali, que tenemos un capital social muy grande de 30 años. Wow, ok. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí no la ve, un poco más para acá. Ah, ok. Hola. Eres Belia, ¿no? Elia, sí. Belia. Bella. Hola, mucho gusto. Yo soy Josefina Franzoni, la que te ha dado mucha lata. Te agradezco mucho tu ayuda. No sabes que te lo agradezco infinitamente, porque para nosotros es muy importante. Esta investigación se nutre de lo que ustedes nos aportan como organizaciones. Entonces, te agradezco mucho tu ayuda. Sí, y yo especialmente, Josefina, quiero pedirte disculpas. Te platiqué en algún correo que tengo a mi hijo enfermo. Sí, tiene un problema de depresión muy serio y un trastorno de personalidad borderline. Entonces necesito estarlo cuidando permanentemente. Sí. Y el representante legal también es mi esposo, porque aquí no tenemos mucho con qué pagar. Entonces esta enfermedad de mi hijo nos ha tenido trabajando en un nivel muy bajo para poder permanecer en los programas. Y entonces a veces leo correos y no puedo contestar o no puedo ver, traigo la cabeza por otro lado, ¿no? Sí, no te preocupes, con más razón te agradezco el esfuerzo y el tiempo. Sí, sí. Y ahorita que mi compañero te dé todos mis datos, en lo que te pueda ayudar y en lo que te pueda servir, estoy a tus órdenes. Gracias, eres muy amable, Josefina. Okay. Y una disculpa por haber tardado tanto en contestarte. No, al contrario. Mira, lo bueno es que ya nos contestaste. Sí, aquí estoy. Muy bien. Bueno, ya me voy a una entrevista y regreso. Me dio gusto. Venga, muchas gracias, Gracias. Bueno, ahorita vengo, querido. Sí, claro. Okay, ajá, y entonces, Belia, las pláticas, es que yo sigo curioso con lo de las pláticas. ¿Cuánto duraban? Gracias. No, coma, yo ya comí, de verdad. ¿Y qué comiste? Comí carne ahorita, algo que me mandó mi mamá. ¿Sí, seguro? Sí, de veras. Sí, gracias. Las pláticas, ¿cuánto duraban? ¿Las iban a darles a ustedes al principio? Casi siempre nosotros hacemos lo que llamamos programaciones. En la programación manejamos el método acción-reflexión, acción reflexionada. Entonces siempre... Ah, ok. Lo voy a apuntar. Lo apunto. Ajá. El método acción-reflexión, acción reflexionada, que son los métodos de análisis de la realidad. Entonces, el método creo que es el éxito de los programas. La gente sabía que las programaciones tenían mucho que ver con ellos y los temas que dábamos iluminaban la vida. El método dice que el método comienza con la acción. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás viviendo? Platícame de tu vida. Y luego, obviamente, dirigido. Las preguntas que hacíamos tenían que ver con el tema que queríamos abordar. Y luego las reflexiones, ya la iluminación educativa a propósito del tema que nosotros queríamos dar. Por decirte algo, si nosotros decíamos que el tema de la violencia intrafamiliar, nosotros comenzamos con una acción que dice, ¿sabes tú de familias que tienen violencia en la colonia? ¿A qué crees tú que se deba este tipo de violencia? ¿Tendrán algún tipo de culpa las mujeres? ¿O hay otros elementos que no estén presentes? Entonces empieza con que ellas platiquen la vida y luego ya entramos. La violencia es una situación, y otra cosa muy importante que nosotros tenemos y que hace que nuestro capital sea fuerte: no hay una moral, somos amorales, somos
decimos las 3 cosas que tenemos de los sentimientos, no somos culpables, somos parte de la situación. Entonces las personas tienen la confianza de platicar porque saben que ahí no se les va a cuestionar, no se les va a juzgar, no se les va a discriminar. Entonces las mujeres, los niños hablan y luego hablamos sobre lo que es la violencia, qué es la violencia, cómo se ejerce, cuáles son los tipos de violencia, qué es lo que provoca la violencia, y vamos al tercer paso, que es la acción reflexionada, que es cómo puedo evitarla, cómo puedo ayudar a los demás, qué es lo que se puede hacer. Entonces, en una sola programación hay acción, o sea, platícame cómo está el problema, la reflexión, donde queremos poner la iluminación, y luego la acción reflexionada, que es la tarea que te tienes que llevar para tu casa. Entonces, todos los talleres eran de esta manera. Una vez vino una psicóloga de la universidad que quería hacer un trabajo y bueno, y que quería estar con nosotros. Renunció y dijo, me voy. Aquí tengo que llenar más formatos que los que lleno en la universidad. ¿Por qué? ¿Cómo estuvo la sesión? ¿Cómo te fue? ¿Qué funcionó de la programación? ¿Tienes la lista de las personas que asistieron? Dinos qué avances ves en ella. Le ponemos semáforos. ¿Cómo llegó? ¿Llegó en rojo? ¿Llegó en verde? ¿Llegó en amarillo? ¿Tú cómo ves que va avanzando? La psicóloga dice, ay, no, yo pensé que no se iba a dar un tema y me voy. No, llegaban todos de los talleres y se sentaban los instructores a estar llenando reportes, a hacer seguimiento especializado. Por ejemplo, mi esposo, que era el que hacía el seguimiento para los que no iban, salía de mi casa a las 9 de la noche para hacer seguimiento, porque si las mujeres trabajan en la industria maquiladora están saliendo o no 8 después de las 6, y entonces a esa hora salía a comunidad a buscar a la mamá de esta muchacha o a esta señora que sale de trabajar a las 10 de la noche. Mi esposo agarraba el carro y se iba a las 10 de la noche a buscarla para preguntarle por qué no había venido. Por eso te quiero decir que no es un taller, no es un curso, es todo un sistema educativo donde la mujer dice, ¿cómo que me vinieron a buscar a las 10:30 de la noche? O sea, les intereso, soy importante para esta organización. Eso habla, por eso te digo que la credibilidad que tiene con la organización es lo que hace que las personas puedan como incorporar más los temas que nosotros trabajamos. Por eso me cuesta trabajo decir son talleres, son cursos. Nosotros decimos es un programa educativo. Nosotros hablamos de programa de intervención educativa, porque es más que dar cursos. Pues una vez llegó una mujer a la comunidad y teníamos 50 mujeres en un taller. Y me dice así, ay, se me hace agua la boca, 50 mujeres para darles un curso. Ay, señora, para dar un curso a 50 mujeres primero tuvimos que tomarnos un montón de vasos de agua o tuvimos que haber hecho muchas visitas. Es tan oportunista muchos programas de gobierno, de las organizaciones, que donde hay 50 mujeres quieren ir a dar cursos. Aquí el curso es lo de menos. Lo que es importante es que se cree una comunidad y ya después viene el evento educativo formal para que ya pueda llegar e incorporar a las personas los elementos que nosotros damos en la educación. Esto es lo que no han entendido la mayoría de la gente, pues. Wow. Estos métodos de acción reflexionada, ¿se enmarcan en lo que me dijo que se llama cómo? En las programaciones. La programación es ese instrumento que nosotros hacemos. Sí, pero me dijo que el método de acción-reflexión y la acción reflexionada se enmarcan en algo. Me dijo que son parte de... Me dijo un marco más arriba y ya no me acuerdo qué mencionó. ¿Qué habré dicho? Pero si no se preocupe. El método de acción reflexionada tiene que ver con la educación liberadora de Paulo Freire, por ejemplo. Okay. Paulo Freire inició lo de la acción reflexionada. Lo han tomado mucho las comunidades eclesiales de base en América Latina, que es la educación comunitaria, la educación popular. Lo han tomado organizaciones civiles como Estudios Ecuménicos o INVEC en Guadalajara. Han creado toda una teoría del método de acción reflexionada. De ahí nosotros tomamos este tipo de métodos y hacemos las programaciones. Ok. No, porque este método lo que va a buscar es la transformación de las situaciones que viven las familias. Busca transformar. Okay. No nomás es educar, busca transformar condiciones de vida, condiciones de sufrimiento, de opresión que estén viviendo. Entonces, por eso es que tiene este tipo de metodología. Claro. Entonces, después de esto, ustedes continúan con todo
esto y brincan a la democracia, que es exactamente lo mismo que venían haciendo con los talleres de lo de la invasión de terrenos, pero ahora tratando estas cuestiones de democracia. Y fíjate que curiosamente nosotros pertenecíamos a una red con el Centro de Estudios Ecuménicos en México y trabajábamos muchos temas en común. Ellos nos capacitaban mucho a nosotros, nos dieron muchos elementos. Nosotros somos hijos de esa organización que nos ayudó mucho. Y entonces cuando se vino el movimiento por la democracia, se creó Alianza Cívica. ¿Eso en qué año fue, perdón, el movimiento por la democracia? En el 98, cuando Cárdenas y cuando todo el movimiento cardenista que se dio con la Alianza Cívica, estamos hablando de qué, ay, me va el año, déjame buscarlo. ¿Cuándo fue? Ay, dicen que los viejitos nos acordamos de las fechas anteriores, pero las recientes no, ¿verdad? Yo sí no me acuerdo de las anteriores, quiere decir que no soy tan viejita. Todo el movimiento cardenista, todo el movimiento que se dio con Cárdenas, se dio un movimiento muy fuerte, democrático. Esta organización, Estudios Ecuménicos, fue de las fundadoras del movimiento de Alianza Cívica, que era la observación electoral, participar como observadores electorales, y entonces nosotros nos sumamos a esta organización, claro, por la gran capital social que teníamos. Hablamos con las comunidades, les preguntamos si querían participar en este movimiento, estuvieron de acuerdo y nos convertimos en una gran red de observadores electorales, capacitamos para la observación electoral, participaron como observadores y ahí nos envolvimos mucho en este movimiento. Paralelo a ello también la lucha por los derechos humanos, que también tuvo su auge a partir de crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se creó y nosotros entramos también con convenios con la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Baja California a empezar a trabajar el tema también de los derechos humanos. Esa fue como una segunda época que nosotros tuvimos: la observación electoral, el movimiento por la democracia y la defensa de los derechos humanos. Y esta cuestión de la observación electoral, la consideran como su segunda actividad en la historia de sus actividades, ¿no? Sí, pero nosotros creemos que fue una participación estratégica, que el país lo ocupaba en ese momento. No creímos que fuera una actividad sustancial, creíamos que más bien era poder subirnos a la historia, poder hacer una aportación por la fuerza que teníamos y porque el momento lo exigía. Entonces por eso fue que nos subimos a este movimiento. ¿Y ustedes se ponían en las urnas cada que había votaciones? Creamos en coordinación con Alianza Cívica. Nosotros teníamos la representación de Alianza Cívica en Baja California. Nuestras personas en comunidad, nuestros benefactores se capacitaron como observadores electorales y estuvieron en las casillas. ¿Quién los capacitó, perdón? Cosa curiosa, se suponía que lo capacitaba el IFE. Ajá. Pero nosotros estamos más capacitados que el IFE. Entonces el IFE nos pedía que nosotros los capacitáramos y ellos solamente acreditaban la capacitación. Okay. Incluso el IFE nos pedía a nosotros que fuéramos a capacitar a otros observadores electorales, o que dentro de nuestras capacitaciones poder integrar a otras personas que estaban participando como observadores electorales. ¿Y para ese momento más o menos a cuántas personas capacitaron para esa labor? Pues imagínate, si teníamos personas en cada una de las casillas, yo creo que estuvimos capacitando alrededor de unas 300 personas. ¿Y como cuánto tiempo tomaba capacitar a una persona? ¿Cómo le hacían? ¿Era por persona o por grupos o cómo le hacían? No, era por grupos, dependiendo geográficamente, pues dependiendo de qué comunidades eran. Okay. Había unas que hacíamos en la organización y aquí venían todas las personas que no pertenecían necesariamente a nuestras comunidades, pero cuando eran nuestras comunidades íbamos a las colonias y ahí iban los que vivían en esas colonias. Nosotros siempre hemos pensado que nosotros tenemos que salir y no la comunidad venir con nosotros. Pues nosotros vamos a las comunidades y allá capacitábamos. Siempre con la metodología que Alianza Cívica nos enviaba, porque estábamos en coordinación con ellos. Ok. ¿Y como cuánto tiempo duraba la capacitación a ellos? Ay, te digo que la historia me la estás trayendo. ¿Qué puede ser? 10 horas de capacitación, 15 horas de capacitación para obtener la acreditación como observador electoral. Al final es hacer un examen, ya para sacarles 10 y decirles, órale, ya ¿puedes irte a revisar urnas o no? El IFE lo único que hacía era legitimaba o
verificaba que la capacitación que estábamos dando nosotros estaba en los programas del IFE. Obviamente Alianza Cívica, ser una organización nacional, hacía sus capacitaciones en la lógica de lo que el IFE estaba pidiendo. Entonces el IFE venía y veía que sí era cierto, que sí habíamos dicho que era la casilla, pero obviamente nosotros poníamos muchísimas más cosas que lo que el IFE decía. Entonces el IFE venía, certificaba y le daba la acreditación a la comunidad para que estuviera en el momento, pero nosotros le damos capacitaciones más amplias sobre democracia, sobre participación ciudadana, sobre derechos ciudadanos. Era más que ser observador electoral. La observación electoral era como lo más tangible de una participación de la comunidad. Ok, se me fue ahorita lo que le iba a preguntar inmediatamente de esto. Perdón, es que me estabas diciendo de lo de la capacitación, me estaba diciendo de estas cuestiones. Es que tengo mil cosas en mente, ahorita me está llamando mucho la atención su plática, entonces se me calienta de repente la cabeza. A ver, voy a seguir con el guión, ¿ok? Ok. A ver, después de esto, de lo de la democracia, viene lo de la mujer y la industria maquiladora. Sí, viene, nosotros nos vamos dando cuenta que de buena o mala manera, de manera parcial, los problemas del movimiento urbano por vivienda y por servicios públicos estaban resueltos. Por lo menos ya tenían su lote, ya tenían agua, ya tenían luz. Entonces, de alguna manera, ese primer movimiento urbano popular ya no era tan necesaria nuestra presencia. Pero nos dimos cuenta que en ese momento empezaban a surgir otro tipo de situaciones. Y es entonces cuando nos damos cuenta que la mayoría de las mujeres en la casa están saliendo porque la oferta de la industria maquiladora para mujeres era muy alta. Era muy alta y la pobreza es más grande. Entonces, la mujer salió a trabajar fuera de la casa en horarios muy disímbolos. De 5 de la mañana a 5 de la tarde. Trabajan 10 horas. La maquiladora quiere que trabajen más horas para que la planta no se quede sola nunca. Y de 6 de la tarde a 2 de la mañana, o de 12 de la noche a 5 de la mañana, o trabajar 3 días seguidos por 5 de descanso. O sea, tenía horarios porque las maquiladoras van a hacer los horarios a las necesidades de la planta. O sea, Oigan, como yo... Sí, perdón, siga, continúe, por favor. Las necesidades de la planta, entonces los horarios no son necesariamente pensando en el bienestar de las mujeres, sino en la optimización de la electricidad, de las máquinas y de todo ese tipo de cosas. Cuando la mujer toma este tipo de tarea, la pregunta es con quién se quedan los niños. Entonces, ¿quién está cuidando a los niños? Porque como eran familias muy jóvenes, familias migrantes, entonces hay que tener muy en cuenta. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde estaban todas esas familias cuando se llevaron las invasiones? Estaban viviendo con una prima, con una abuela, porque todos vinieron migrando. Acuérdate que Baja California, casi el 50% somos nacidos aquí y otros 50% somos de fuera. Es un estado receptor grandemente de migración. Entonces, muchas de estas familias no son de aquí y venían buscando un lote. Al momento en que llegan aquí, hay un choque cultural también entre lo que fue tradicional en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas, a la Baja California, que ya es otro tipo de ambiente. Entonces, ellas vienen, se incorporan a trabajar y lo primero que empieza a surgir es la relación de hombre o mujer. En la familia el hombre siempre tuvo el poder porque era el proveedor. Al momento en que la mujer se incorpora y empieza a aportar económicamente, quién tiene el poder ya no es tan claro. Empieza una lucha por el poder entre hombres y mujeres, porque ambos están ganando dinero, y la mujer dice, bueno, yo creo que si yo estoy poniendo dinero, yo también tengo derecho a decidir, a hacer las cosas. Entonces, ahí ya se da un quiebre. En nuestras teorías, en nuestros... lo que encontramos nosotros en todo esto es que cuando el hombre sabe que la mujer está aportando, él deja de aportar, ya sea por dejar de trabajar o a gastarlo en otras cosas, en fin, vicios o carro nuevo, y entonces la mujer dice, no, tú trabajas para mantenernos, lo que yo gano es para mí, y ahí empieza una serie de situaciones que hace que los núcleos familiares se trastoquen y venga la multiplicidad de parejas. Aquí es muy clarito los tuyos, los míos y los nuestros, pues, porque la variación de parejas es muy grande. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Nosotros iniciamos un programa para atender a los hijos de las mujeres que trabajan en la industria maquiladora. Perdón, antes de brincar ahorita con lo de los niños, cuando usted dijo, nos dimos
dimos cuenta que las mujeres empezaban a salir a trabajar por lo de la industria maquiladora, ¿esto fue su observación plena o plática con la vecina, con las amigas, o ustedes llevan encuestas a cada rato, o cómo se dieron cuenta? Una vez alguien me preguntó, oye, ¿y usted cómo aprendió a trabajar con los pobres? Pues yo no aprendí a trabajar con los pobres, yo nací pobre, entonces no tengo nada que aprender. Yo creo que en las pláticas cotidianas, en las reuniones, en las capacitaciones, van surgiendo este tipo de necesidades. Si nosotros estábamos dando un taller sobre la democracia, nos damos cuenta que las mujeres no llegaban. O si nosotros empezábamos a tener talleres para la participación ciudadana, empezaban ellas a hablar de la falta de apoyo para la mujer que trabaja. O sea, en el mismo contacto educativo van surgiendo. Creo que nosotros hemos tenido la capacidad de tener la sensibilidad de ver lo que de manera ordinaria no se ve. Entonces nosotros decimos que es el aspecto empírico de nuestra organización. No tenemos recursos como para hacer investigaciones que requieran métodos científicos como muy informales, como una hipótesis, un planteamiento del problema o cosas por el estilo. Creo que nosotros hemos creado los programas a partir del aspecto empírico, a propósito de la experiencia, luego le vamos metiendo el análisis formal como conceptos, como programas, teorías, nosotros, y es como creamos los programas. Por decirte algo, una noche voy a llevar a mi hija una quinceañera y va a salir hasta las 12 de la noche, y digo, si me voy a la casa me voy a dormir. Entonces mi esposo y yo andamos en el carro y le digo, oye, entramos a un casino a verlo. Ay, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues entramos a verlo. Y entramos y le digo, ¿te das cuenta? Son puras mujeres, ¿verdad? Sí, son mujeres, pero son mujeres adultas, a ver. Y ya empezamos a contar, es cierto. Y yo decía, están muy felices. Y luego miramos, vamos a mirar las caras de las personas. ¿Qué pasa? ¿Cuántas horas se van a estar aquí? Nos empezamos a preguntar, empezamos a ver. Y esto lo sumamos con, oye, fulanita no vino al curso. No, está bien endeudada, ya hasta perdió la casa por el casino. Y empezamos a ver nosotros, todos nosotros decimos es la experiencia y la razón. La experiencia es el aspecto empírico de estar sumergidos en la comunidad, estar presentes en la comunidad, y nuestra capacidad de eso trasladarlo a conceptos, ideas, proyectos, teorías, y entonces es como salen los programas, es como podemos meter un proyecto de financiamiento. Yo siempre digo que nosotros hemos trabajado con la carreta delante de los bueyes. Esto es, no los bueyes jalando la carreta, porque un proyecto de financiamiento te lo dan si tu proyecto es válido. Pero ¿cómo podríamos tener un proyecto válido si no tenemos dinero para trabajar los proyectos? Por eso nos acostumbramos a no trabajar con dinero para hacer investigaciones formales, porque para hacer un proyecto de investigación se necesita dinero. Sí. Y nosotros decíamos, nosotros primero creamos el proyecto, y son proyectos que son creativos, asertivos, y por eso ganamos un proyecto de financiamiento para implementarlo en programas educativos para la comunidad. Y por eso no tenemos tampoco mucha sistematización del análisis de realidad, más que el que hacemos para los proyectos de financiamiento. Como que no hemos querido invertir tiempo ni recursos en publicaciones como en entender la problemática de la colonia y lo necesario para garantizar un financiamiento, por ejemplo, para hacer un buen planteamiento del problema. Ok, oiga, y si no compiten ustedes por bajar recursos, si no empeñan ahí ustedes como tiempo, ¿de dónde provienen sus recursos entonces? Mira, hasta hace unos 7 años teníamos un recurso permanente fijo de los misioneros oblatos de María Inmaculada. Sin embargo, las prioridades para ellos se fueron a comunidades más pobres que las de nosotros, y llegó un momento en que dijeron también que ya era necesario cortar este financiamiento. Sí. Esto fue un parteaguas para nosotros muy importante porque... ¿Eso en qué año fue, perdón? Hace como 7 años, estaríamos hablando como del 2000 o 1998 por ahí. Okay. Entonces, todo el mundo nos dijo que hasta ahí íbamos a llegar, que hasta ahí se había acabado nuestro proyecto y que no íbamos a... Y yo sí, ciertamente dije, ¿a dónde me voy? Entonces, lo primero que tenemos que cortar es nómina. No hay instructores, no hay todo eso.
Y una cosa que sí perdimos mucho fue que ya no podíamos salir a comunidad, porque salir a comunidad implicaba vehículo, gasolina, pagar instructores y todo esto. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a trabajar mucho haciendo acuerdos con universidades que tienen posgrados, en donde los que están haciendo los posgrados tienen que hacer una práctica o tienen que hacer algún tipo de atención para garantizar este servicio social o esta práctica, y entonces ya tener nosotros un recurso profesional, pero que no nos cueste a nosotros también. Ajá. Eso fue únicamente... Eso era... Sí, perdón. No, eso era para la nómina, o sea, para no tener que pagar una nómina. Sí. Nosotros no pagamos un solo quinto de nómina. No existe la nómina para nosotros. Hoy por hoy no pagan nada de nómina. En la vida hemos pagado a veces asimilables a salarios por 6 meses de servicio de un instructor, por ejemplo. Pero nunca hemos tenido un seguro social, ni una nómina, ni nada por el estilo. A partir de ese momento en el que la fundación religiosa les cortó el financiamiento, ha sido entonces puro voluntariado y servicio social. Así es. Y antes no había nómina, había honorarios asimilables a salarios por cierto número de horas trabajados por los psicólogos, pero no había nómina, no hay aguinaldos, no hay prestaciones, no hay seguro social, no hay nada de esto. Nada más era similares a salarios. Y los voluntarios, bueno, los que van a hacer prácticas, ¿son únicamente de instituciones de posgrado o también de licenciatura? No, también de licenciatura. Tuvimos nosotros muchos instructores de licenciatura. Lo que hacíamos es que había 2, 3 de posgrado que coordinan y los instructores. Y además, como les damos la programación, ahí viene la programación desde, por ejemplo, objetivo. Y luego dice, ¿en qué te tienes que fijar? Dice, es una parte de la programación. Ten mucho cuidado que en este tema el niño puede decir esto, o hay que tener cuidado con esto. Fíjate muy bien, o sea, la programación tiene una recomendación de en qué te tienes que fijar. Y luego tiene otra que dice, ¿qué tienes que preparar antes? Entonces, acuérdate de leer el anexo donde viene esto, o sea, la programación es todo un instrumento didáctico que sí lo tenemos sistematizado. ¿Y ustedes lo hacen? Sí, nosotros lo hacemos, indudablemente que nosotros lo hacemos. Cuando digo ustedes, ¿quiénes son? Un equipo interdisciplinario que tenemos que, por ejemplo, este equipo yo lo llamo cuando ganamos un recurso. ¿Por quiénes está conformado? Somos alrededor como de 7 personas. Hay psicólogos, educadores, filósofos, sociólogos, que son como un recurso permanente de nosotros, pero que solo cuando tengo dinero los llamo. Por ejemplo, yo le puedo pedir a Indesol, déjame pagar la elaboración de 20 programaciones didácticas, le digo a Indesol. Sí. Indesol paga los honorarios, entonces yo contrato a estas personas que ya son mi banco de profesionales y les digo, necesito 20 programaciones sobre estos temas, nos reunimos, nosotros siempre sacamos para que ellos puedan trabajar el mapa de objetivos y temas en el equipo interdisciplinario. A ver, ¿cuántos temas van a ser? Van a ser 20. ¿Cuáles son los temas? Y discutimos, sacamos el tema, sacamos el objetivo y los punto 1, 2, 3 que va a tener. Ese mapa de contenidos ya se lo damos a trabajar a alguien. Tú trabajas la 3, tú la 4, yo la 5, tú la 6, dependiendo de nuestra formación, y les pago por hacer las programaciones y las juntamos, y yo ya tengo un material con 20 programaciones. Por ejemplo, para cuidadoras hablamos de habilidades sociales para enfrentar el reto de los cuidados. Entonces dijimos los temas y yo ya tengo 20 programaciones sobre ese tema, por ejemplo. Oh, ok. Pero ya no los vuelvo a ver. Sí nos volvemos a ver en las borracheritas, ¿verdad? O porque somos compañeros. Uno de ellos me invita a ser docente en sus cursos de maestría, o alguien, yo lo invito para que venga algo, en fin, o sea, seamos en permanente comunicación, pero no es un equipo en nómina dentro de la organización, porque no tenemos para hacerlo. Por eso siempre nos pagamos por honorarios. Ok, ahora sí, entonces vámonos a la historia, que estábamos en la parte en donde las mujeres maquiladoras y la cuestión de los niños, que ahora ustedes se dieron cuenta de los niños. Oiga, y un paréntesis antes, ¿Alianza Cívica es una organización contemporánea de ustedes o surgió después, o de dónde son ellos? Esa es una organización nacional, ¿De la Ciudad de México, perdón? De México, su fundador fue Sergio Aguayo. Ah, ok. Entonces, Sergio Aguayo, el Centro de Estudios Ecuménicos. ¿Qué es ecuménico, perdón?
Ecuménico que si bien tiene principios religiosos, no es una sola iglesia, sino es la convergencia de diferentes ideas. Okay. Eso es lo ecuménico. Pues el Centro de Estudios Ecuménicos, si bien tenía una inspiración cristiana católica, todo su trabajo era civil y trabajaba temas a veces religiosos, a veces ciudadanos, pero siempre en una línea muy objetiva. Ellos fueron fundadores, Rogelio Gómez Hermosillo, no sé si lo conoces, por ahí estuvo en Alianza Cívica, que fue el coordinador de oportunidades en el sexenio de Fox, por ejemplo. Gente como esa estuvo en Alianza Cívica. Ok. Y entonces ahora viene la capacitación para trabajar con niños, ¿no? ¿Me comentaba? Esa es otra situación muy importante. Si nosotros queríamos trabajar con las mujeres de la industria maquiladora, no íbamos a poder nunca. ¿Por qué? Por los horarios. Y si una mujer trabaja 10 horas frente a una banda, maquilando o soldando una partecita a un teléfono, lo último que quiere es ir a un curso. Lo último es que quiere ir a un taller. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? Dijimos, con los que están solos, los niños. Entonces los niños se convirtieron en los transmisores de todo lo que nosotros queríamos hacer. Los niños se convirtieron en los educadores de sus papás. Ellos nosotros veíamos los derechos de los niños. Entonces, ¿a qué tiene derecho un niño? Tiene derecho a esto y esto otro. Y ellos decían, mamá, yo tengo derecho a que tú me cuides y esto y lo otro. Y decíamos, pues, ¿cómo podemos llegar a las mamás? Entonces, ideamos unos materiales que se llaman materiales de ida y vuelta. ¿Qué eran materiales de ida y vuelta? Un resumen muy gráfico, muy ideográfico. Se terminaba la sesión. Por ejemplo, si hablamos el derecho a tener un nombre. Sí. Entonces se trataba el tema y el niño se llevaba un material con un imán pegado atrás. Y el niño llegaba a la casa y pegaba el tema en el refrigerador. Sí. Y era un ideográfico muy breve. Yo tengo derecho a un nombre y entonces toda la familia leía el material pegado en el refrigerador. Algo así de breve. Sí. Algo así de breve como eso, como yo tengo derecho a un nombre. Ajá, y necesito que me llames por mi nombre, no me digas chamaco, no me digas no sé qué, me llamo Francisco. Okay. O sea, y decía, entonces lo pegaba en el refrigerador y el niño tenía la tarea de que la siguiente vez se llevaba otra vez el otro tema, quitaba el que tenía y pegaba otro con el imán, y entonces nosotros de esa manera estábamos impactando de alguna manera. Por ponerte un ejemplo, una vez llegó una mamá al grupo, pero los grupos eran en los patios de una casa, en un lote baldío, o sea, ahí andamos nosotros, en toda la comunidad. Entonces llegó una mamá y le dijimos, ¿tiene alguna pregunta que hacer? ¿Por qué otra cosa decirte esto? Ningún niño traía mamá, ni papá, ni nada. Ellos venían, porque los niños están solos en la colonia. Entonces los niños vienen a los talleres. Sí les pedimos el CURP, el acta de nacimiento, para poder responderle al hijo, a ir solo, a quien nos está pidiendo. Okay. Pero llegó una mamá y le dijimos, ¿quiere platicar algo? No, nomás quiero ver. Sí, desarrollamos el tema. Y pues nos llamaba la atención que estuviera la mamá a un lado. Entonces vino ella y dijo, es que quería venir a ver qué le están enseñando a mi hija, dice, porque se ha vuelto muy contestona. Desde que viene aquí se ha vuelto muy contestona. Sí, ya no se deja de su papá. Su papá le grita y ella le dice que no quiere que le grite. Su papá le dice algo y ella está enfrentando al papá, lo está confrontando con los temas que ella ve en comunidad, y dice la mamá, por eso quería venir a ver qué le están enseñando, por qué se ha vuelto tan contestona. Y entonces nosotros dijimos, ¿esto le causa problemas a usted? No, qué bueno que ella sí puede y yo no. Qué bueno que ella sí puede y yo no. Nosotros decíamos, tenemos que romper el círculo de la opresión a la mujer, de la no participación. Los niños tenían que romper ese círculo, tenían que hacerlo. Entonces la mamá dice, no, pues la sigo trayendo. Era tan exitoso el programa que las mamás le decían, si no lavas los trastes, si no tiendes las camas, no vas a poder ir a los talleres infantiles. O sea, ella se convertía en un botín, pues, no, mamá, así, llévate al niño, porque como la niña quería ir al taller infantil o el niño quería el taller infantil, la mamá abusaba y decía, llévate al bebé, y ahí estaban los chiquillos cuidando al bebé en los talleres, porque si no, no los dejaban ir, pues, porque para los niños mira, para que un chamaco quiera ir a un taller, a un curso, y no andar en la calle, no andar jugando, es que encontraba cosas muy valiosas ahí en esos talleres. Claro. Teníamos cosas como el diario de
del grupo. Lo dibujaban, le recortaban cositas, lo pegaban, y entonces todos los días alguien, una vez a la semana, cada semana alguien se podía llevar el diario. Entonces llevarse el diario era así como, y como lo rifábamos el diario, no podían faltar porque querían llevarse el diario a su casa y escribir algo allá y luego regresarlo, cositas como estas, ¿no? Yo creo que en ese momento los instructores fueron una belleza. Eran chamacos de la universidad, de servicio social, de psicología, humanidades, sociología, muy humanos. Universidades públicas, chamacos también de muy bajos recursos. Yo digo, se les llenaron los ojos de colores porque eran cantidad de materiales didácticos, pececitos cortados, ya decían que parecían los hombres manos de tijera por tanta cosita que recordaban. Y si, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo 15. Ah, bueno, pues 15 pescaditos y ponerlos, o un dragón de que se ponían encima el dragón y andaban llenos. Todo eso en la tierra, en el patio de una casa. Era mucho material didáctico, era un trabajo educativo tremendo. Si tú me dices, ¿yo dónde podría decir que afectamos nosotros esto? Muchos de ellos ya son coordinadores de programas en el TIF, en CONAFE o en todas partes, porque llevaron la escuela que tenían con nosotros. Aprendieron a hacer muchas cosas, aprendieron a organizar, aprendieron a planear. Ellos sabían planear, sabían hacer un reporte, reportaban, creaban perfiles de los niños, o sea, aprendieron a hacer muchas cosas los jóvenes, y ellos todavía guardan un recuerdo muy bueno de su paso por el UCEC. Hace poco un psicólogo nos dedicó su primer libro, en donde dijo, en la vida hubiera podido ser quien soy si no hubiera participado en los programas de UCEC, porque ahí aprendí todo lo que no pude aprender en otra parte. O sea, fueron experiencias muy satisfactorias. Y estas personas que me comenta, profesionistas, fueron por servicio social, ¿verdad? Así es, ajá. Fueron por servicio social o después ya por instructores pagados compensados. Estoy hablando 50 pesos la hora, pues, o sea, cosas como estas. Y ahora ya este muchacho, por ejemplo, que nos dedicó el libro, él ya tiene un instituto de capacitación para tener maestrías, doctorados, diplomados, y él es nuestro principal proveedor de, yo le digo, recomiéndame a alguien bueno, entonces ya me manda a alguien de esto, y él es el responsable de todos los programas psicológicos de nuestra organización. Él es el que supervisa todo eso y llegó como prestador de servicio social. ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¿Y los niños, cada cuándo iban a estas pláticas que ustedes hacían? Una vez a la semana. ¿Qué día? Dependiendo, salíamos martes, miércoles, jueves y viernes. Salía la van, en una van para 15 pasajeros, llena de instructores con cajas. Todos tenían su cajita donde venía el té, el masking tape, la goma, las tijeritas. O sea, salían con toda su caja porque la programación decía, ¿qué tengo que preparar antes? 15 pescaditos, 7 tarugos, 8 no sé qué cosas. Entonces ellos llenaban su cajita con la programación y se iban a comunidad en la van, y las programaciones, las sesiones eran de 5 a 7, porque a las 5 sale el segundo turno de la primaria. El turno vespertino sale a las 5, entonces a las 5, y empezaba cuando llegaban los niños que salían a las 5 de la escuela. Tenía que ser en la tarde, nunca te ibas a encontrar al DIF en esos horarios allá, pero nosotros teníamos que hacer en esa hora porque era la hora en que salíamos del turno de la tarde, de 5 a 7, y aquí en el centro siempre había alguien que estaba esperando que regresara a la van. Entonces ya regresaban la van con todos ellos y ya podíamos cerrar porque ya habían regresado de comunidad. ¿Dónde anda fulano? En comunidad, o sea, se iban, y había instructores que tenían grupo todos los días. Por ejemplo, en la Soli había 6 grupos el miércoles, entonces la van dejaba 2 aquí, 2 acá, 2 allá y 2 acá. Y ahora de salir empezaba a recoger a todos los instructores de los lugares y los traía a la organización otra vez. Nosotros teníamos entre las reglas no llevar su vehículo, no podían llevar su vehículo, porque la van tenía de seguro, de manejo, de daños, de accidente, de todo eso. Esa van la consiguieron, esa van y el seguro y todas esas cosas de ustedes las consiguieron mientras les financiaban los religiosos. Sí. La van la conseguimos con una donación del Club Rotario de San Pedro, California. Ellos nos regalaron la van. Y todo el material didáctico que me cuenta, masking tape, cajitas, dragones, todo eso lo ponían de su cuenta los del servicio o ustedes. Durante mucho tiempo estuvimos año con año recibiendo un financiamiento del DIF para trabajar con niños en situación de
riesgo de calle. ¿Así se llamaba el financiamiento? El programa se llama el del DIF, es un programa permanente cada año de niños en situación de riesgo de calle. Ok, oye. Pero después nos... Sí, no, perdón, que sí. Para que no se le vaya la idea, en un pequeño paréntesis ahorita, o nota al pie de página, ¿con qué instituciones públicas se relacionan ustedes? Ok. Nosotros con el DIF dejamos de trabajar porque fueron disminuyendo el presupuesto. O sea, que cada vez daban menos dinero, daban menos cantidad de dinero por proyecto y exigían muchísimo por proyecto. Entonces, si nosotros seguíamos aceptando participar de esa manera, el DIF podía creer que con 3 pesos podías lograr muchísimo. Y yo lo dije en un momento a las personas que vinieron a entrevistar del DIF, y le dije, por eso nosotros vamos a dejar de participar con ustedes, porque no están queriendo hacer mucho con muy poquito dinero y esto no es posible. En el transcurso de los años hemos recibido financiamiento del DIF en este programa de niños en situación de riesgo de calle, con mujeres en el Fondo Pro Equidad, en Indesol, con el programa de coinversión social. He trabajado con la Fundación Demos, hemos recibido financiamiento de la Embajada Británica, hemos recibido financiamiento de los Países Bajos. ¿Con cuál me dijo, perdón, antes de la Embajada Británica, cuál me dijo? ¿Delfos? ¿Cómo? Demos. Demos. Ah, ok. Después la británica, la de Países Bajos, ¿qué más? Y el redondeo del Oxxo. Redondeo del Oxxo. Pero ese no es por proyecto, es un redondeo que se da nada más. Ok, ¿y de instituciones privadas? Oxxo nada más. Ok. Bueno, sí, no. Mira, una de las cosas que nos hemos dado cuenta aquí en la organización es que la beneficencia está etiquetada ya para grupos de poder. O sea, las organizaciones que tienen al frente personajes importantes son quienes se llevan la mayor parte del financiamiento. ¿Privado? Aquí, sí, el privado sí se va. Aquí la persona más famosa soy yo, y soy una humilde maestra rural. O sea, no me van a dar dinero, no me van a dar dinero. Una vez alguien me aconsejó que fuera a ver a una persona que es muy generosa, me dijeron algo así. Entonces yo fui a verla, y una de las condiciones que me preguntaba era si yo tenía relación con el obispo. Dije, no, mi organización es civil. No es que las organizaciones civiles que están en comunicación con... No tengo. Ah, pues disculpe, no le puedo dar dinero. Ah, caray, que no sabía que era eso, ¿no? Entonces poco a poco fui sabiendo que los financiamientos privados ya están etiquetados con los grupos de poder de la ciudad, por ejemplo. Ya saben a quién le van a dar y cómo le van a dar. Ok. Entonces no lo hago. Y con la institución académica, ¿cuáles universidades estaban ustedes relacionadas? Sí, con la Universidad Autónoma de Baja California, que es muy grande aquí y tiene un mar de muchachos, sobre todo en la Facultad de Ciencias Humanas. La Facultad de Ciencias Humanas tiene psicología, educación, comunicación, historia, y o sea, ahí está el fruto muy grande. Pero ahora con lo de los cuidadores, estamos teniendo el convenio con la Unidad de Ciencias de la Salud, y estamos teniendo prestadores de servicio social y maestros participando de odontología, enfermería y medicina. De las 3 carreras están incorporándose con nosotros. Ok, le voy a mandar a gente de mi carrera. Yo estudié en Yucatán, en CISAL, manejo sustentable de zonas costeras, y yo soy de los que cree dentro de la carrera fervientemente que no podemos hablar de sustentabilidad, no podemos preocuparnos por los pajaritos, ni los arbolitos, ni el mar, si no nos preocupamos primero por lo que traemos aquí, todos nosotros. Entonces yo me voy ahorita le digo entre paréntesis esto, yo me voy a encargar de pasar este gran mensaje a mi carrera y de mandarle los más que pueda allá. Voy a intentarlo. Ah, muy bien, yo te lo agradezco mucho. Sí, no, al contrario, usted. Entonces, bueno, esto estábamos ahorita hablando de las personas que iban y los repartían en la van y hacía la actividad de los niños. El espacio físico para realizar estos talleres o estas pláticas con los niños, ¿en dónde era? En la colonia. Nos prestaban una casa, nosotros dábamos en comodato 10 sillas, 15 sillas, 20 sillas plegables de fierro, las llevábamos a la casa y la persona nos firmaba un comodato de que tenía en su casa 15 sillas, entonces nos prestaban el patio y ahí trabajábamos. La mayoría eran patios de casa, había unos lotes baldíos que medio los arrimamos por un poquito a la tierra. Nunca pudimos trabajar con primarias porque trabajar con los maestros era dificilísimo, o sea, no.
son muy celosos de sus instalaciones, también son muy institucionales, como que si se los pide el DIF, se los pide el gobierno del estado, pues si los pide una organización civil, no, la llave, que apareció que era una ventana y decían que éramos nosotros, o sea, había muchas situaciones de ese tipo y no pudimos trabajar con las escuelas y nos dimos cuenta que en casas podíamos hacer un mejor trabajo y se dio y estuvo muy bien, trabajamos muy bien todo el tiempo. Ok. Después de los niños viene lo de... después, perdón, ya se me fue el hilo. Usted puede continuar, ya después se me fue. Sí, nosotros tuvimos que cerrar estos programas debido a la falta de financiamiento. Ya no era posible sostenerlo. También sentíamos que nuestros jóvenes, nuestros niños ya estaban alrededor de los 19, 20 años, que ya estaban creciendo. Uno de los éxitos más grandes que tenemos es que un día llegó uno de ellos con nosotros y nos dijo, me siento muy mal, me separé de mi compañera, tengo un hijo, quiero volverme a sentir tan bien como cuando venía a EduSec. Si quiero que me ayuden a volverme a sentir así, quiero estar bien. Lo acompañamos en su momento de crisis, pero él dijo, ¿y si volvemos? Y dije, ¿a qué volvemos? Si ya todos ustedes están grandes. Y él creó una página de Facebook llamado EduSec Adultos. Wow. Y empezó a convocar a todos los que alguna vez habían estado en los proyectos. Y ahora el último programa se llamaba Reactiva porque era para los jóvenes. Reactiva porque era como activar sus recursos. Entonces ahora le pusieron Reactiva Recargado. Y están llegando ya casados, separados, con hijos, con maridos en la cárcel, con maridos alcohólicos, pero ahora vienen con una nueva problemática y estamos iniciando. Pero una de las cosas muy interesantes de que ellos fueron quienes con una página de Facebook lograron localizar a todos, es que dijeron, ustedes ya no nos tienen que dar, ya nos dieron mucho. Ahora nosotros vamos a pagar todo lo que vamos a hacer. Ya no nos den, porque siempre les dábamos acá una dona con chocolate o algo, ya no nos den nada, nosotros lo vamos a pagar. Es más, les vamos a ayudar a su centro para que esté mejor y que tengan mejor estas cosas, ya trabajamos. Y dije, ay Diosito Santo, si me pudieran preguntar dónde podías hacer una evaluación del impacto de los proyectos, pues ahí está, ¿no? Nosotros no tenemos noticias de que nuestros jóvenes estén en drogas, en narcotráfico, en nada de esto. Si bien no siguieron la escuela, nosotros siempre dijimos con este tipo de población, no queremos que vayan a la universidad. Lo que queremos es que se rompa el ciclo de la violencia, que se rompa el ciclo del conformismo, y hoy son gente muy valiosa. Hay incluso muchachos que, uno está por terminar ingeniería, el otro ya es ingeniero. Ayer publicó la foto en EduSec Adultos una muchacha muy bonita con su casco y van a abrir un centro comercial muy grande en Mexicali que se llama La Gran Vía, y sube ella la foto con su casco y dice, de arquitecta en La Gran Vía. Entonces cuando veo a la niña ahí digo, oh, pero también tienes a la Jenny que está rapada de este lado y trae un cabello por acá güero y trae 3 hijos, o sea, hay de todo, pues, de los que lograron, que no tiene tanto que ver con nosotros, sino con los recursos que pudieran tener familiares ellos, ¿no? Haber terminado una carrera o estar con el cabello rapado aquí, ¿no? Pero difícilmente van a ser madres violentas, difícilmente van a ser madres sometidas, van a ser como es su comunidad, porque una de las políticas que nosotros teníamos era que no deberíamos de sacar a los niños de las colonias, porque a donde, por ejemplo, hay una organización aquí, Caoba, que trabaja con niños de la calle y los saca de la casa y los lleva a un albergue. Digo, ¿y qué vas a hacer cuando regresen a la casa? Entonces nos dijimos, no, tienes que vivir donde vives y donde eres y ahí vas a hacer el trabajo. Ahí fue donde nació el programa de Mamás Morritas, porque se nos estaban embarazando. Y ahí es la historia que ya te platiqué de cómo llegamos al tema de los cuidados. Ok. Más o menos me lo has venido platicando ahorita, pero lo tengo que preguntar tal cual el guión. ¿Me puedes platicar qué razones tuvo su organización para cambiar el tipo de servicios que ofrecían? La demanda de la comunidad. ¿Ustedes creen que identificaron bien las necesidades de atención y esas demandas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Por el éxito de la respuesta a nuestros programas. Tú puedes lanzar un programa y la gente no viene si no va a cubrir una necesidad de ellos.
Nosotros lanzamos una convocatoria y vienen las personas, permanecen, se quedan, y quiere decir que está pegándole a una necesidad de la gente. ¿Y ese éxito en qué crees que se finca? ¿Cuál crees que es la clave de este éxito? Yo creo que tiene que ver con nuestros valores. Primero, una profunda confianza en que la gente puede. Y la gente cuando llega sabe que confías en ella. Sabes que la puedes ver. Ellos dicen, sí, me siento mejor, creo que puedo hacerlo. Ese es el primero. Como que la gente llega y se sabe aceptada, se sabe apreciada y sabe que se lleva algo. Entonces, que no es cualquier persona para eso. Eso me parece que es el éxito de los proyectos, que la gente encuentra aquí. Yo creo que otro también es la fidelidad. Por ejemplo, nosotros decimos a los psicólogos, a los instructores, aquí manda la comunidad, no mandas tú. Lo principal aquí es la gente. La razón de existir de esta organización es su gente. Todo el dinero que recibimos, sea privado, público, donde sea, hay una voluntad del donante que es que llegue a la gente. Tú eres solamente un intermediario. Nosotros pudimos haber despedido instructores porque no cumplieron con este principio. Faltaron a la comunidad, no venían, y así no vienes, vete, porque no te queremos aquí. Y te das de baja de servicio social porque no se le podía faltar el respeto a la comunidad. La comunidad lo sabe que viene y se le trata por su nombre. Si está citado a una atención psicológica a las 3 de la tarde, el psicólogo tiene que estar a las 3 de la tarde, y si no, adiós, porque el respeto a la comunidad es a las 3 de la tarde. Pero también la comunidad, te doy 10 minutos, si no llegas a los 10 minutos ya no tienes tu cita. También educamos a la comunidad y educamos a los instructores. No hay retardos a la hora de llegar, los instructores no llegaban tarde. Si viene la organización y tiene un taller a las 5 de la tarde, todo está listo desde antes. Todo está listo, los proyectos están dados, es un profundo respeto por la comunidad. Yo creo que uno de los errores de la mayoría de los programas de gobierno es creer que la comunidad no se va a dar cuenta de las fallas, y no es cierto. La comunidad es muy inteligente y sabe dónde es su espacio y dónde no es apreciado. Yo creo que eso es uno de los éxitos. Y la otra, que manejamos el lenguaje de ellos, el lenguaje de la necesidad, el lenguaje de los problemas, de los sufrimientos, de todo esto. Yo, por ejemplo, ahora con este problema que tengo con mi hijo, le dije a las mujeres, este es el problema que tengo con mi hijo está enfermo, quiero que me tengan mucha paciencia, quiero que me ayuden. Y yo creo que eso dicen, oye, pues la Belia también es humana, ay, tú con tantos estudios, con tanto no sé qué, y no puedes con tu hijo. Exactamente, soy igual que tú, o sea, igual tengo las mismas necesidades que tú, y necesito que tú me apoyes también y también me acompañes, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante. Yo creo que no hay como los que saben mucho, ¿no? Sino sienten que los instructores son iguales o son con un trato igualitario, con mucha equidad. Wow. De todos los servicios que han ofrecido, ¿cuáles son los mejores recibidos por la población que han atendido y por qué creen que haya sucedido esto? Yo creo que el mejor que hemos tenido es el de los niños. Fue un éxito para la historia, el programa que tuvimos con niños, con adolescentes y con jóvenes. Ese creo que es el mejor. ¿Por qué? Porque es una población muy vulnerable, la población más vulnerable. Y segundo, porque los niños fueron capaces de convertirse, de hecho llegaba un nivel de los talleres donde se llamaban amigos maestros. Se llaman amigos maestros porque ahora ellos eran instructores de los más chiquitos. Entonces creo que el éxito es que los jóvenes sintieron que había quien creía en ellos, que se confiaba en sus habilidades, en sus capacidades, y sentían que eran gente valiosa. Y eso los pudo haber llevado a permanecer más en los programas. Entonces yo creo que ahí residía el éxito del proyecto. Wow. ¿En qué consistió su proyecto financiado por Indesol? Para las cuidadoras. ¿Mandé? ¿Te refieres al de los cuidadoras? Sí. Son dos que hemos ganado, en el 14 y en el 15. En el primero, el proyecto estuvo destinado a que las mujeres tuvieran conciencia de que el trabajo de cuidados no era propio de las mujeres.
era una construcción social y no una construcción biológica. Entonces trabajamos 20 programaciones con las mujeres en donde hicieron una revisión de sus historias de vida. ¿Qué les dijeron cuando eran niñas o qué estuvieron haciendo, y luego de casadas, como cuál era su función. Entonces fue todo un proceso desde historias de vida hasta llegar a cómo es que en este momento tú eres la que estás cuidando y no están cuidando los otros. Nosotros siempre acompañamos el proyecto con la comunidad y con instituciones. En ese momento hicimos un foro en la Unidad de Ciencias de la Salud a propósito de hacer visible quiénes son las mujeres cuidadoras. Todos ellos son cuidadores, médicos, enfermeras, pero nunca habían visto el trabajo no remunerado que se hace en casa, y entonces fue un foro para hacer visible todo esto. Eso fue más o menos mujeres en la comunidad y el foro. En esos foros invitamos a mujeres cuidadoras a que fueran a platicar su experiencia. Entonces yo siempre quiero esto, abrirle espacios en la universidad a nuestra población. Entonces las mujeres se suben al estrado, hablan de su historia y los estudiantes escuchan, entonces se da esta sinergia entre comunidad y universidad. Entonces es muy bueno. Cuidadores profesionales, enfermeros y cuidadoras domésticas, ¿no? Eso es muy bueno. Ese fue. Y en el 2015 el proyecto consistió en que yo concluía en el proyecto del 2014. Si bien las mujeres tienen conciencia ya de que no es su responsabilidad cuidar y tienen conciencia de que es una tarea de todos, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo doy el paso para ser corresponsables al resto? Entonces el segundo proyecto fue un programa de habilidades sociales para poder aprender a cómo involucrar a otras personas en el cuidado de los enfermos. ¿Y qué consistía eso, perdón? Esto de aprender a involucrar, me llama mucho la atención esas palabras que usa. Siempre son talleres, siempre son ideas. Te puedo decir, por ejemplo, cuáles eran los temas que había en las programaciones. Por favor. Por ejemplo, un material probatorio que nosotros hicimos fue mapa de competencias a desarrollar, qué competencias deberían ellas de desarrollar. Y por ejemplo, el eje 1 era equidad en los cuidados, y las competencias era discriminar las situaciones de inequidad en torno a las tareas de cuidados, que pudieran discriminar dónde había una inequidad, hacer visible las situaciones en el entorno de los cuidados. Otro era lo que tenía que ver con la comunicación, por ejemplo. Comprender la importancia de la escucha activa y la expresión asertiva en la dinámica de los cuidados. Desarrollar la habilidad de atención, retroalimentación, comprobación, verificación y asertividad. Las relaciones interpersonales. Identificar distintas reacciones y respuestas ante el empoderamiento resultado de la capacitación. Nosotros no podemos dejar a las mujeres empoderadas sin prever que van a tener un impacto en la gente. Dice un señor, le dice a su esposa, ya te vas a casa Patricia, ¿verdad? Es el centro. Aprender puras malas cosas. Vas a escuchar malos consejos. Ah, caray. ¿Y qué son los malos consejos? Pues que ya no se deja, te dejé la comida hecha, ¿verdad? O no, yo no te puedo cuidar, es algo que tú puedes hacer. Entonces nosotros decíamos identificar distintas reacciones, o sea, cómo va a reaccionar el otro, especialmente los hombres, cuando ella ha decidido no hacerse responsable del cuidado. Y también dice desarrollar habilidades para el manejo de la demanda de cuidados. Cuando una persona demanda que se le cuide, tienes que saber identificar cómo puedes tú saber si la persona lo puede hacer por ella misma o está abusando de ti, o de qué manera hay el chantaje, la culpa. Entonces fueron ese tipo de habilidades las que ellas tenían. Otra era el autocuidado. Acuérdate, las cuidadoras son quienes están en desgaste. Les dijimos aquí cómo conocerse a sí mismas y cómo desarrollar habilidades de autocuidado. Más o menos eso fue lo que vimos en las 20 programaciones que se hicieron. Wow. Oiga, ¿cree que haya posibilidad de que nos comparta ese archivo que me está usted leyendo?
El de los mapas de competencia, sí lo podemos enviar. Aquí lo estoy enviando, es un archivo en PDF que yo le envié al Indesol, pero que te lo puedo enviar si lo quieres. Pues. Sí, mil gracias. No sé si me vas a preguntar esto, pero yo lo he dicho en todas las reuniones que he tenido con Indesol. A mí me preocupa mucho que Indesol esté financiando proyectos. No me preocupa que les den el dinero, sino hacia dónde va la mesa de cuidados. Es por qué no se cuestiona la inequidad. Yo veo cuando presentan proyectos pantuflas o zapatos para las cuidadoras, fajas para las cuidadoras. O sea, ¿para que lo sigan haciendo? Tú vas a manejar todos los proyectos, yo te invito a que reflexiones esto. Escucho muy poco porque siempre es por Skype, pero escucho mucho que son como para pobrecitas las cuidadoras, hay que tratarlas bien. Y nosotros siempre estamos cuestionando la inequidad de los cuidados. En teoría el Indesol sí habla de la inequidad, pero los proyectos que yo veo financiar, todos son de cuidar a la cuidadora, pero pobrecita, nunca habilitarla para que el trabajo sea más equitativo entre los miembros de la familia. Las construcciones sociales que trae la mujer, por lo menos no lo escucho, no conozco los proyectos, tú que los vas a revisar todos, fíjense de qué tanto está aportando el Indesol con este financiamiento, cuestionar el trabajo de cuidados en la inequidad. Claro. Ahí es un problema, sí. Yo creo que si no está ocurriendo esto que usted dice, que es lo deseable, es porque se necesitan a personas como usted en la mesa de jueces que dictaminan los recursos. No lo gano, este 16 no lo gané. Y bueno, según yo era el tercer proyecto y era muy bueno. ¿Y qué por ejemplo, qué estaba pidiendo yo en el proyecto 16 que no me lo dieron? Si alguien lo leyó y no lo entendió, pues no va a servir de nada. Porque ¿qué era lo que decía yo? Yo decía en mi proyecto de financiamiento, en una jornada de reconocimiento, o sea, que se reconozca el trabajo de las mujeres, porque yo lo que quiero es que, fíjate, en el proyecto del 2015, la meta que más trabajo me tocó cumplir fue la donde convoqué agentes de salud, médicos, enfermeras, psicólogos. Cumplí la meta, como decía mi mamá, a gritos y sombrerazos. Esto es, vengan por favor, si ya te inscribiste, asiste, mira que tienes que hacer, no quieren saber nada. Los agentes de salud, médicos, enfermeras, no quieren abordar el tema. Entonces yo este proyecto lo hice como para hacer visible cómo crear una jornada para mejorar la situación de los trabajos domésticos a través de un trabajo colaborativo, pero no me lo entienden y no me lo gano y yo me quedo sin financiamiento, pues. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer otras cosas porque tendría que poner, y a lo mejor yo digo, si yo pusiera un proyecto donde digo que las mujeres, no sé, algo muy existencial, claro. Sí, voy a ganar. Me resisto porque no es el espíritu de mi organización. Mi organización es construir nuevas realidades, nuevas narrativas, nuevos posicionamientos y, sobre todo, que lleve a las mujeres a cuestionar la inequidad en los trabajos de cuidados. Oiga, y en el del 2014, ese fue para el paso A, digamos, que fue darles a entender a las mujeres cuestionar. Revisar historias de vida. Revisar sus... ok. ¿Desde dónde vino esto de que a ti te tocaba cuidar? Y eso era sesiones en donde se les preguntaban estas cosas, se les hacía reflexionar con este método que me dice de acción-reflexión. Acción reflexionada. Uh-huh. Sí, okay. A través de ellos. Por ejemplo, por decirte una programación decía, cuando eras niña, ¿qué te decían sobre esto? Cuando te enfermabas, ¿quién te cuidaba? Y se enfermaban tus hermanos, ¿quién lo hacía? Entonces empezaban a revisar historias. Obviamente estamos hablando de materiales audiovisuales, películas, cortometrajes, historias que ellos mismos van platicando y una serie de recursos muy grandes pues para llegar a este tipo de conclusiones. ¿Cuántos programas? Sí, perdón, adelante. Una de las cosas que nosotros hacemos es que en este tipo de trabajos primero hay un trabajo individual donde llenan un cuestionario y luego en grupos lo comparten y luego al final en plenario. O sea, tienen también sus niveles para que haya tiempo de hablar y decir su palabra. Ok.
¿cuántas mujeres fueron en el 2014 las que se acercaron con ustedes o a las beneficiarias? 80. 80. ¿Todas de un municipio de Baja California o de distintas localidades? Mexicali. ¿Todas de Mexicali? Sí. Ok. ¿Y en el 2015 cuántas fueron? Creo que también fueron 80, porque yo tengo un padrón de 100 mujeres, pero siempre pongo 20 menos para cumplir el ingreso, no vaya a ser que una se me dé baja. Yo tengo un padrón de 100 mujeres participando en los programas. Ah, ok. ¿Son las mismas que participaron en el 2014? Sí, y las que un día defendieron su lote en una colonia, hace 30 años. Ok. Si tuviera usted que volver a empezar desde ceros la historia que usted lleva caminando hasta ahorita, sí. En este momento de reflexión, ¿qué cambiaría? Ay, Diosito Santo. Indudablemente cuestiones administrativas, como esto de caminar. El padre que fundó la organización era un padre, obviamente, que nos inculcó todo este espíritu, toda esta forma de trabajo. Y él me decía en una ocasión, había un padre, compañero de él, que era bueno para conseguir recursos económicos, era buenísimo. Y me dijo, te equivocaste de padre. Debiste haber escogido al otro y te hubiera conseguido mucho dinero para tu organización. Pero obviamente ese padre conseguía dinero, pero no creaba comunidad. Entonces yo creo que a lo mejor pude haber tenido más visión económica, pero aún así tenemos 2 edificios muy grandes, fuimos muy inteligentes, tenemos un edificio propiedad de nosotros, nadie nos va a correr de aquí, y no creas que es un edificio changarrito, es un buen edificio lo que tenemos, pero siempre hemos estado vulnerables económicamente. Nosotros también somos muy ahorrativos, somos muy económicos. Otra que yo digo que yo hubiera cambiado es la incidencia política, la incidencia pública. Si bien es un trabajo muy rico, es un trabajo a nivel comunitario. Y yo puedo encontrarme a mujeres o organizaciones civiles que trabajan mucho la incidencia pública, pero tienen muy poco trabajo comunitario, tienen muy poco respaldo en comunidad. Y mi error es el contrario, a lo mejor tengo un trabajo comunitario muy grande y poca incidencia pública. ¿Incidencia pública se refiere a incidencia en políticas públicas? Así es, ajá. Ok. Creo que tiene que ver con que yo como directora, mi opción siempre ha sido lo comunitario y no he sido una persona con muchas habilidades políticas. ¿Será que digo, no quiero eso, no puedo estar haciendo esas cosas, no quiero y no se me da? Entonces, como a mí no se me daba como directora, pues apoyé más proyectos comunitarios, educativos, que de incidencia pública, por ejemplo. Tiene que ver conmigo, lo reconozco. Pues desde mi humilde punto de vista, yo creo que las cualidades que usted me está platicando son como que perfectas para una persona que debería dedicarse a la cuestión política, porque pues la política es una vocación para servir, no para robar, ¿no? Sí, sin embargo, el campo y el contexto sería muy desgastante querer ser auténtica con los valores políticos en su original palabra. No se podría, no tengo la energía para hacerlo. Oiga, y eso es con respecto a lo de la administración. ¿Usted cambiaría en esta misma reflexión de qué cambiaría de si pudiéramos regresar el tiempo? ¿Cambiaría la forma de trabajo? ¿Cambiaría algo en cuanto a su forma de desempeñarse en lo que ha hecho en las tareas? O le digo, en su forma de trabajo, con mujeres, con hombres. No, me parece que el mejor aporte que nosotros podemos haber dado en estos 30 años fue una metodología de trabajo muy efectiva, un trabajo muy comunitario, con un capital social muy grande. No creo que lo mejor que tiene la organización es lo que hizo comunitaria y educativamente. Errores administrativos, errores de política, errores algunas veces de relaciones interpersonales, pero en lo que hicimos en la comunidad, yo creo que no, ni lo que estamos haciendo en este momento tampoco. Descríbame por favor qué resultados han tenido con las personas que han recibido sus servicios. Ya hemos platicado un poco sobre esto. Si pudiéramos ahorita como condensarlo para esta pregunta. A ver, ¿vuelven a hacer? Descríbame por favor qué resultados han tenido con las personas que han recibido sus servicios.
¿Te refieres al tema de los cuidados o de toda la organización? Vámonos primero con lo de los cuidados y después con la organización. Sí. Yo creo que qué beneficio han recibido las mujeres. Yo creo que han cambiado un patrón de comunicación. Sus patrones de conducta y de comunicación se han visto modificados. En patrones de comunicación, por ahí el psicólogo nos lo explica muy bien y es un método que utilizamos nosotros de la teoría narrativa. Esto, las mujeres están hablando diferente. ¿Cómo se llama, perdón? La teoría narrativa. Ah, ok. ¿Qué significa? Que los puntos a evaluar es qué hablaban cuando llegaban aquí y de qué hablan ahora. Cuando llegan hablan de es mi obligación, esto me tocó, no hay nadie más que lo haga, y hoy salen diciendo voy a pedir ayuda, creo que tengo que decirles que ya estoy cansada. O sea, la narrativa es, ahí los ojos lo podemos ver, que las mujeres han cambiado su discurso y por lo tanto también han tenido cambios en el patrón de conducta. Esto es, se han negado a ser abusadas en su tiempo, en su espacio, han exigido más cosas, han involucrado a más personas con sus actitudes. Nosotros siempre decimos, tú no vas a cambiar a la otra gente, pero si tú cambias, la otra persona va a tener que hacerlo. Entonces ellas han tomado posición de decir, no lo voy a hacer o necesito esto, y luego viene lo demás. Hay unas que dicen, es que ahora estoy cobrando por cuidar a mi mamá. Sí, ya mis hermanos me tienen que dar tanto dinero y yo ya vivo con cuido a mi mamá, pero estoy teniendo un ingreso. Patrones de conducta que se han visto modificados, yo creo. En respecto a las mujeres, con respecto a las instituciones, yo creo que hemos puesto en la agenda de la universidad el tema de las mujeres cuidadoras y de los trabajos de cuidados domésticos. Ha entrado a la agenda, ha entrado en los programas de las facultades y entramos con la puerta grande. Entraron las mujeres a los foros, se tocó el tema en las salas audiovisuales. Entonces el tema de los cuidados está dentro de la universidad y eso es muy importante, especialmente en ciencias de la salud. Okay. Igual ya me ha venido platicando sobre esto un poco, pero igual para condensarlo ahorita para esta pregunta, platíqueme por favor algunas experiencias de éxito, resultado del trabajo que ha realizado esta organización con personas, hombres y mujeres ya sea. Bien. Vámonos primero si quiere con lo de los cuidados y después con la organización. Ok. Yo creo que a lo mejor insisto con ello, pero creo que uno de los éxitos es haber creado un espacio en el centro permanente, recurrente, fiel, activo, de 80 mujeres cuidadoras. Esto es, no es fácil. Quien haga trabajo comunitario te va a decir, no es fácil mantener un padrón de 80 o de 100 mujeres en un programa y en un proyecto permanente, activo. Eso es como una historia de éxito. O sea, nosotros no tenemos que dar nada, bueno, digamos café y galletas, pero sí, lo que dice ellas, que no nos falta el café nada más. Por ejemplo, en este año que no ganamos, ya les tuve que pedir un donativo y dice, no nos quites el café, por favor. Entonces, que se conserve ese espacio. Cualquiera que te diga que tiene un trabajo comunitario, que tú le digas tener un padrón y un espacio para 80 mujeres permanente, recurrente, fiel, es algo muy tangible de que lo que se está haciendo ahí es valioso y ellas han considerado que ese espacio les pertenece y se van a nutrir de ello. Creo que eso es un éxito muy grande. Y hacia las instituciones, yo creo que una cosa que logramos muy importante fue la interdisciplinariedad. Enfermeros no se hablan con médicos y médicos no se hablan con odontólogos y no se pueden hacer un trabajo. El tema de los cuidados y nuestra organización de foros, de grupos de estudio, logró, lo dijo la directora en el último foro, converger las 3 carreras en espacios de reflexión todos juntos. Entonces lo logró el tema de los cuidados. Algo un poco también nosotros, visitando maestros, convenciéndolos de que participen y cosas por el estilo. ¿Qué factores usted identifica que hayan influido en este éxito de interdisciplinariedad?
de la interdisciplinaridad. El éxito, el visiteo, el ir directamente. Por ejemplo, si yo identifico un médico en la facultad que lo veo comprometido, que lo veo sensible, empiezo a hacer un trabajo con él. Oiga, maestro, mire aquí y allá, aquí, no quisiera, ¿verdad? Y allá otro en enfermería empieza a trabajar con maestros. Es como ir, si lo convocamos abiertamente, no responde nadie. Es como ir haciendo el trabajo puntual, convencido, animado, pero muy focalizado, como con gente que creemos que no le hace falta mucho para quererse comprometer y participar en temas como este. Ok, me dijo que trabajar con un grupo de mujeres de 80, numeroso de 80, y tenerlo comprometido no es fácil. Si usted pudiera decirme las 3 principales razones por las que no es fácil, ¿cuáles serían? Ok. No sería fácil porque las actividades que tienen las mujeres son tantas que dedicarle 3 horas en un día a un evento necesita, como se dice su nombre del programa, tiempo propio. Necesita creer que eso es importante para ellas. No van a ir si les sobra tiempo. Ese tiempo lo tienen guardado para ir. Entonces, que las mujeres no falten, que las mujeres no deserten, es porque están teniendo esto ahí. Que las mujeres no, mira, juntarlas en un día como quieran, pero permanecer alrededor de 30 años y en proyectos de cada semana, 3 horas, es una señal de que están ahí. Otro también que tiene que ver con el éxito es el tipo de métodos que utilizamos. No es la exposición docente, sino es el trabajo grupal, es la dinámica, la participación, lo lúdico que puede resultar para ellas. Todo eso hace que ellas confíen ahí. Y el tercero es que cada tema que damos, dice una de ellas, cada vez que dan un tema nos meten un chingazo. ¿Qué significa eso? Ajá. Sí es cierto. Sí, o sea, sí es cierto, sí tiene que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco les dimos el tema del diablo. ¿Qué es el diablo? Entonces vino un filósofo del equipo y nos habló a propósito de este señor de Proceso que escribió un libro sobre el diablo. Yo lo vi con su muerte, este sacerdote. Dije, Carlos, ¿no podrías hacer este tema? Sí, ¿cómo no? Sí me gusta. Y nos vino y nos trajo el tema del diablo. Pues esto de que si nos portamos bien es obra de Dios, si nos portamos mal es obra del diablo, y cuándo es nuestra responsabilidad. Termina el tema y dice la señora, ¿qué chingazo nos metiste? Dice aquí en esto. O sea, como decir, ¿cómo estamos reflexionando, no? Por ejemplo, el tema para la siguiente es la chingada. ¿Y de dónde nos sale de esta revista de muy de ustedes, Chilanga, ¿cómo se llama? Sale el tema de la chingada? Entonces dijimos, no, pues, sí es cierto. Oye, si damos el tema con las mujeres, vamos a trabajar, pues, ¿qué significa este tipo de cosas? Yo di el tema de por qué hay cada vez mujeres más feas. Entonces yo doy el tema del propósito del consumismo. Obviamente la gente viene porque el tema dice, ¿cómo que cada vez hay mujeres más feas? Entonces ya hacemos una reflexión a propósito de que los parámetros ya son mundiales gracias a las redes sociales, a la comunicación, en donde los perfiles como la Angelina Jolie o y entonces ya todas vamos siendo más feas. Antes era la flor más bella del ejido, pues era más fácil la belleza, o no, tienes que aspirar a hacer otras cosas. Hay una reflexión y dice, sí, cierto, cómo no, si estamos por ahí. Entonces yo creo que tiene mucho que ver que los temas no son moralistas, no son de lo que tienes que hacer, sino a propósito de la cotidianidad, las cosas que suceden. Tiene que ser muy novedoso para que ellas quieran estar con nosotros. Ok, ahora platíquenme por favor algunas experiencias de fracaso del trabajo que han tenido con personas y grupos que se dedican al cuidado. El primero que te platiqué, el fracaso de las mamás morritas. No eran las muchachas las que tenían ese problema. Fue un mal diagnóstico. No creo que se haya sido malo. No alcanzamos a distinguir que el problema no iban a ser ellas. Ese fue uno de los fracasos grandes. Otro fracaso que hemos tenido también, que nos ha dejado grandes cicatrices y grandes dolores, ha sido con los instructores. Con los instructores, a
veces en las relaciones interpersonales no supimos crear una convivencia y yo digo, quien no se equivoca es que no está haciendo las cosas bien. Yo no sé si serían fracasos o serían algo como natural o esperado de cualquier grupos sociales, pues, pero como duelen las partidas, más cuando la gente se va enojada, más cuando la gente se va resentida, inconforme, duele mucho, y a mí especialmente me duele mucho perder instructores o gente valiosa, y me duele más cuando se van enojados, inconformes, resentidos. Eso para mí ha sido uno de los fracasos más grandes, pero yo digo, ¿será un fracaso o es el que dejó la herida más grande? Pues decir, no me hubiera gustado que estuviera esta persona, pero tampoco podíamos hacer lo que ella quería. Yo creo que eso es un fracaso en los temas. Y lo otro es que te decía, lo económico, pues que siempre es un problema muy serio. Estas relaciones con los profesionales y todo eso se debieron a digamos, negociaciones inconclusas entre una parte y otra. Sí, es limitaciones personales tanto de los directivos como de los instructores. A lo mejor no tuvimos la asertividad para comunicarnos, o a lo mejor la demanda que ellos pedían nosotros no se las podíamos dar. A lo mejor no nos dimos cuenta a tiempo de lo que estaba sucediendo. En fin, cosas como estas son las que marcaron rupturas importantes con gente muy valiosa. Y bueno, todo esto se enmarca en los problemas que ha enfrentado la organización para trabajar. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que ha enfrentado precisamente tu organización? Indudablemente primero lo económico. Yo creo que toda organización civil va a decir el financiamiento y la sustentabilidad es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos. Otro que tenemos muy serio y que no necesariamente es un problema, sino una característica de nuestra organización, es que al no hacer el trabajo asistencial es difícil que se entienda lo que estamos haciendo. A lo mejor tú lo puedes entender porque te mueves en el medio o porque tienes algunas habilidades, pero platicarle esto a mucha gente, decir, ¿pero qué hacen? Le puedes platicar todo y tú vas a decir, ¿pero qué hacen? Decían nosotros, ¿ustedes trabajan con niños de la calle? No. Entonces trabajamos para que no lleguen a la calle. ¿Ustedes trabajan con niños violados, violentados? No. Entonces, ¿qué hacen? Trabajamos para que no los violenten y no los golpeen. Ustedes trabajan trabajamos la prevención. Y esto no es muy entendido. Y nosotros trabajamos la prevención en términos de lo muy ordinario, nosotros trabajamos profundidades de cambios de conductas, de pensamientos, de motivaciones, y no cualquier persona puede entender esto. Entonces, por eso a veces pueden ser muy conocidas en la organizaciones en la sociedad, que yo me pregunto, bueno, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a un caoba que tiene todo el apoyo del municipio, de la universidad y todo eso? Y un momentito. Claro que sí. Chava, ¿te acuerdas que te dije de una entrevista a las 2? Pues todavía no se acaba. Ahí te voy. Ajá, ándale pues. Pues sí, si fuera posible te lo agradezco mucho. Ándale pues. Tú me dices si te van a dar raite. Ok, entonces espero aquí. Okay. Vas a ser motivo de divorcio, vas a ver, Vas a ser Híjole. No, mil gracias por su tiempo, de verdad. Sí, estamos con uno de los problemas. Dije lo económico, dije las relaciones interpersonales, y la otra, que no es un trabajo fácil de entender. No, decimos nosotros, a veces nosotros usamos esta frase y nos reímos entre los del equipo. No, así no. Tenemos que poner un discurso mueve corazones. O sea, tenemos que poner algo asistencial, tenemos que poner algo como esto. Me peleé mucho con el DIF con esto. Una vez el Instituto de la Juventud nos dijo que no nos había dado un financiamiento, no habíamos ganado el financiamiento, nos dijo, porque parecía que habían hecho una tesis.
Y yo, pues, discúlpanos la profesionalidad del proyecto, pues, discúlpanos lo claro del marco teórico, del fundamento, discúlpanos, no, es que parece una tesis, nosotros les vamos a dar proyectos, dinero a organizaciones que tengan proyectos más sencillos, no como ustedes. Pues muchas gracias, entonces lo entendemos, ¿no? Esa es una de las cosas, nuestros temas, nuestros fundamentos, nuestros argumentos son argumentos sólidos, científicamente válidos, formales, y a veces no movemos corazones, y eso dificulta mucho el financiamiento también, ¿no? Ahora, por otro lado, en contraste, ¿qué apoyos han recibido ustedes para trabajar el tema de cuidados? Económicos de Indesol en coinversión, humanos y de espacios, la UABC, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Iberoamericana nos han abierto los espacios, un poco el Instituto de la Mujer en Baja California y muchas organizaciones comunitarias casi relacionadas con iglesia o donde participan las mujeres que están con nosotros. Esos son los apoyos que hemos recibido. Ok. En tu opinión, ¿qué se necesitaría para que las organizaciones de la sociedad civil puedan continuar trabajando y ofrecer mejores servicios a personas cuidadoras? ¿Qué necesitarían las organizaciones? Lo que te adelantaba hace un momentito, no perder el foco de la equidad de género. No deberemos de hacer una alegoría del trabajo de cuidados de las mujeres. Ese es un riesgo que tiene Indesol, ¿sí? Como el de las mujeres. Alfonso, sí. Sí. A ver, aquí me quedo, perdón. Ahí está un trabajador. No hay problema. Sí, ese es un riesgo que corre el Indesol. Si bien en su discurso y en su etapa habla de la equidad de género, de los derechos de las mujeres, lo que yo escucho de los proyectos que ganan el financiamiento no necesariamente pasa por el discurso de Indesol. El miedo más grande que podemos correr con el trabajo de las mujeres en cuidados es, alguien dijo, sobar al caballo para montarlo. O sea, darle a las mujeres recursos para que sigan haciendo el trabajo o para que tengan el menos daño posible, el menor impacto físico por estar cuidando. Ese es un riesgo muy grande que está corriendo el Indesol y que yo asumo que con todos los defectos que pudo haber tenido mi proyecto, estaba en la línea de, bueno, ¿y esto en qué le sirve a las mujeres? Como que si le pido 20 pantuflas para mujeres o 20 fajas, le sirve más a las mujeres que hacer visible en la sociedad que este trabajo está con inequidad. Entonces, a mí me parece que a las organizaciones, una vez vino Ludivica, no sé cómo se llama, el apellido raro, y me decía, hay un trabajo muy bueno aquí en San Luis, una ciudad enseguida de nosotros, pero me parece que no tienen claro la equidad de género. Yo tendría mi interés en saber qué tanto a las organizaciones que son financiadas por el Indesol está la equidad, aunque el proyecto es de equidad de género, qué tanto en el desarrollo del proyecto está la equidad de género y en qué tanto está el poder responder a las inequidades que están viviendo las mujeres. No creo yo en un programa de cuidados de mujeres en donde no se cuestione el trabajo que pertenece a las mujeres. De acuerdo, ok. ¿Cuál es el modelo idóneo de trabajo de tu organización? ¿Cuál es el modelo idóneo de trabajo que tu organización encontró para trabajar la problemática de hombres y mujeres cuidadoras? Okay. Nosotros siempre hemos dicho que el problema de la equidad no es cosa de mujeres. El problema de la equidad de género es cuestión de hombres y mujeres. Entonces creo que el modelo ideal es involucrar a hombres y mujeres en todas las actividades que nosotros realicemos de cuidados. O sea, ese es un trabajo de hombres y mujeres, primera. La segunda, no es un trabajo nada más de cuidadoras, es un trabajo a nivel familiar. Esto es, los impactos que tengan los proyectos que tengamos tienen necesariamente que involucrar a la familia, a toda la familia. Una de las cosas que yo tenía era 10 eventos de mujeres cuidadoras con familias. No lo gané el proyecto. O sea, nadie creyó que era importante que
tenía que haber eventos con la familia de las mujeres cuidadoras. No lo gané, no es el tema. Yo dudo mucho que me haya fallado un objetivo, me haya fallado eso porque tengo 20 años haciendo proyectos de financiamiento, sino el tema no lo... O sea, ¿de qué me sirve reunir a 10 mujeres con su familia? Pues hay que involucrar a la familia. Y la otra más grave, en donde se cometen las peores inequidades cuando las mujeres cuidadoras son en las instituciones. Las instituciones privadas y públicas tienen un trabajo de inequidad que fomenta, consecuenta el trabajo de cuidadoras domésticas. Ya sea ahí en el hospital, acuérdate que ya cada vez más las enfermeras quieren no bañar al paciente, no llevarlo al baño, están dando pases para que haya una cuidadora haciendo el trabajo que debería de hacer un profesional de la enfermería. Entonces lo están haciendo ahí. Nosotros entrevistábamos a unos jóvenes que estudiaban y le preguntábamos a un estudiante de enfermería de 8º semestre, ya casi para salir, ¿tú cuidarías a tu abuelita enferma? En mi casa no, en el hospital sí. Porque en la casa es para las mujeres, en el hospital sí, porque hay una remuneración económica por medio, es una profesión. Tienen muy marcada la diferencia entre cuidadoras domésticas y cuidadoras institucionales. Nosotros decimos que el trabajo de la enfermera es muy feminizante. ¿Por qué? Porque es un trabajo que le asocias a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con los hombres que hacen trabajos de cuidados de enfermería en los hospitales? Dicen ellos, no es lo mismo. Ah, no es lo mismo, no, aquí me pagan. Entonces, eso es, si no trabajamos el tema de los cuidados en las instituciones o no creamos acciones de visibilización en las instituciones, ellos van a seguir dándole a las mujeres la tarea de seguir cuidando a la familia. Este paradigma de don dinero, cómo tuerce a veces la visión de la vida, ¿verdad? Perdón. En tu opinión, ¿cuál es la problemática que debería abordar una política nacional de cuidado? La problemática que debe abordar una política nacional de cuidado. Sí. Que básicamente es lo que te voy diciendo. Por ejemplo, creo que es el traslado que está haciendo el sector salud a los cuidados domésticos. Se está desatendiendo de los cuidados de los enfermos y se los está mandando a las familias. En Estados Unidos, alguien que cuida a un enfermo en casa se le paga el sistema de salud, porque está haciendo un trabajo que le correspondería a él. Fíjate nada más, me encantaría hacer una investigación a propósito de el número de horas de cuidadores domésticos adentro de las instituciones. Es grande, es muy grande. Y está quitándole trabajo a las enfermeras, que no te digo que las enfermeras son flojas, pero el número de enfermeras por paciente es muy limitado. Las enfermeras no están de flojas, pero la institución está pagando menos personal de enfermería, que el trabajo por excelencia del enfermero son los cuidados. Y los cuidados los están haciendo los cuidadores domésticos, mujeres. El sistema de salud está delegando, tanto adentro del hospital como mandando a los pacientes en casa, se está desatendiendo de una responsabilidad del Estado. La responsabilidad de cuidar a enfermos es del Estado, no es de las personas cuidadoras. Y se los está achacando a las mujeres, aún dentro del hospital. Dentro del hospital, quien está bañando, quien está alimentando, quien está haciendo dentro del hospital, es la familia. Y debería tocar a las enfermeras hacerlo. ¿De qué manera las organizaciones de la sociedad civil podemos contribuir a una política nacional de cuidados? A esto que nos comentas. Te congelaste, vuelve a repetir la pregunta, por favor. Ah, claro. Se congeló tu imagen, repíteme la pregunta. Ah, claro. ¿Me escucho bien? Sí, perfectamente. Okay. Nomás se congeló un segundo tu imagen y no escuché la pregunta. Ah, perfecto, ok. Repito, ¿de qué manera las organizaciones de la sociedad civil podemos contribuir a una política nacional de cuidados? A esto que nos comentas. Ok.
Yo creo que tiene que ver con la denuncia, tiene que ver con traer al frente, o sea, pasarlo al frente, está atrás. Yo creo que las organizaciones civiles, por tener esta capacidad de trabajar directamente con las cuidadoras, nos toca traer al frente, que se haga visible, que se documente. Perdón, ¿puedes volver a repetir esto último, por favor? Es que igual se congeló la imagen. Esto último que acabas de decir, por favor. Yo digo que hay que traer al frente, que se documente la cantidad de horas dedicadas al trabajo, pero también los impactos que tiene en la vida y el bienestar de las mujeres, que se traiga al frente la inequidad que hay en los cuidados, construcciones sociales, porque por ejemplo tú puedes ver un estudio del INEGI donde te va a dar las estadísticas de las horas de uso del tiempo libre, la cantidad de hombres, de mujeres, pero difícilmente va a traer al frente los impactos cualitativos, o sea, lo que genera esas horas, lo que sostiene este sistema de cuidados injusto, inequitativo. ¿Qué lo está sosteniendo? Lo están sosteniendo muchas grabaciones históricas, muchas situaciones familiares arraigadas. Todo eso creo que las organizaciones civiles lo podemos traer, pasar al frente, que se vea, que se escuche, que se documente científicamente con proyectos de investigación serios que trabajen este tipo de situaciones. Creo que ahí es el aporte principal de las organizaciones civiles. Perfecto, ok. Del proyecto que tú realizaste, ¿qué consideras que se puede incorporar a una política pública? Dice que se puede incorporar una política pública. Creo que una que me gustaría mucho que fuera una política pública, y lo leí en un artículo en una revista de España, era cómo incorporar en los agentes, en el sistema de salud, todos los agentes del sistema de salud en México, la equidad de género. Porque no lo manejan, las instituciones de salud no manejan la equidad de género, y la Constitución dice, o por lo menos los programas dicen, que no puede haber salud si no hay equidad de género.